Pokémon Pedestal 6180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 ¿De qué te ríes? Cráneo. Caterina dice que se está riendo de ti. Pero no era solo Caterina. Podía escuchar a docenas de otros Tuscuy riendo entre la niebla que me rodeaba. Por una vez, Vladimir habló sin que Caterina hablara primero. Debes disculpar a los Tuscuy, especialmente a Caterina, camarada. No es su intención ser grosero. Es solo que se deleitan con la miseria de los niños pequeños. No soy un compañero tuyo y tampoco soy un niño pequeño. Ya tengo 11 años. Gruñí. Como Caterina se reía tanto, logré soltarme de su agarre. Me acerqué a Vladimir y lo miré con enojo. 11 es muy joven, incluso para los humanos. No, no lo es. ¿Calavera? Caterina te pide que regreses con ella. No. Me voy de este lugar y de todos ustedes, fantasmas. El Dusclops me levantó por la parte de atrás de la camisa y yo me esforcé por mantener a Ike agarrado. Vladimir me depositó de nuevo frente a Caterina y ella rápidamente puso sus patas a ambos lados de mi cara. Le gruñí. No estaba de humor para que me comieran más. Quería salir de aquí, para poder rastrear a ese hombre y a su estúpido psíquico Y. No sé, denunciarlos a la policía o algo así. Traté de ignorar la vocecita en mi cabeza que me decía que quería hacer mucho, mucho más. Rió Caterina, tocando nuestras frentes una vez más. Caterina dice que tienes mucha ira en tu corazón. Eres ingenua. Te estás dando cuenta de las injusticias del mundo. Lo digo yo, murmuré sombríamente. Injustices, lo estaba diciendo a la ligera. Injustices estaba viajando por una ruta entera solo para que cerraran el siguiente centro. Injustices estaba esperando en fila durante 4 horas para la figura de Pokémon más nueva solo para que le vendieran la última a la persona que estaba frente a ti. Lo que me había sucedido no era una injusticia. Era una buena dosis de mala suerte mezclada con algunos poderes superiores que debían odiarme, junto con una pizca de crueldad por parte del mundo. Calavera. Caterina dice que tendrás que soportar mucho más si eres el entrenador que ella ha previsto. Me tomó unos momentos salir de mis pensamientos oscuros. ¿Qué? ¿Previsto? Espera, ¿como visión del futuro? ¿Qué había dicho ese hombre de cabello negro? Quería seguridad antes de que las cosas se pusieran mal, y luego dijo algo sobre que si hubiera tenido un psíquico, lo sabría, estúpido cráneo. Caterina dice naturalmente. Estaba entre exclamar sois todos fantasmas. ¿Y qué es tan malo que los psíquicos se están volviendo locos? Estaba un poco molesto porque los Pokémon fantasma aparentemente ahora podían ver el futuro, y quién sabe qué hacían con esa información, pero estaba más preocupado por las cosas que iban a ir mal. ¿Qué ha previsto? Calavera? Preguntó Caterina con una pequeña risa ronca. Caterina te pregunta si realmente quieres saber o estás preguntando por impulso. Claro que quiero saberlo. ¿Pero de verdad lo quería saber? Incluso si no lo quería, no iba a dar marcha atrás. Todos los fantasmas ya pensaban que yo era solo un pequeño humano débil, así que tal vez podría demostrarles que no lo era si mostraba un poco de coraje. Sí, Caterina dice excelente. Calavera. Calavera cráneo, Caterina dice. Pero tendrás que esperar hasta más tarde, después de que lo hayamos discutido entre nosotros. Es contra la ley que cualquier psíquico revele información como esta a los humanos, sea entrenador o no. No sois psíquico, señalé rotundamente. Y por eso podemos revelarte el futuro, respondió Vladimir impasible. Eres bienvenido a pasar la noche con nosotros. Otros Pokémon salvajes no te molestarán si así lo deseas. Espera. Déjame ahorrarte la molestia. Si me va a costar tanto esfuerzo, me iré. No me gustaba la idea de pasar la noche con un grupo de Duskull y Dusclops en compañía en un mar de niebla. ¿A dónde irás? Necesito encontrar a mis otros Pokémon y luego me voy. ¿Estás herido? Ya me he lesionado antes. Intervino Caterina con una carcajada aguda. Caterina dice que aún te atrapará. Tienen mucha curiosidad por saber por qué no te comimos y quieren averiguarlo. Puedo encargarme de un par de fantasmas. ¿Con solo un Shinx herido para protegerte? Cállate, vale. Puedo encargarme alto por mi cuenta. Gruñí, dando un paso atrás hasta que mi espalda quedó presionada contra el pilar de piedra, con Ike agarrado con fuerza entre mis brazos. Soy un entrenador y puedo ocuparme de mis propios problemas. Encontraré a mis Pokémon y luego me iré.
No me importa lo que ustedes, los fantasmas, tengan que decir sobre el futuro. Entonces me di la vuelta y corrí. Conseguí llegar a una pared antes de mirar atrás. Había unos cuantos puntos rojos y podría haber jurado que vi uno gris, pero ninguno de ellos parecía seguirme. Solo para estar seguro, seguí la pared hasta que llegué a una puerta y la atravesé. No había ojos rojos, al menos ninguno que yo vi, en esta habitación, así que consideré que era lo suficientemente seguro. Seguí la pared nuevamente hasta que llegué a una esquina y me senté, apoyándome en ella, con las rodillas pegadas al pecho. Y que se movió incómodo en mi regazo, gruñendo en sueños. Al menos uno de nosotros podría dormir un poco esta noche. Desperté un rato después de un fuerte tirón en mi brazo herido. Gruñí y ataqué a quien quiera que fuera, casi tirando a Ike en el proceso. Mi mano atravesó sin hacerle daño el cuerpo morado de una Haunter sonriente. Au au au, se rió, tirando de mi brazo otra vez. Suéltame, dije entre dientes. No solo me dolía el tirón, sino que realmente no quería lidiar con más fantasmas en ese momento. Aún. Cantó, tirando de nuevo. Suéltame. Mi grito despertó a Ike, por fin, y miró a su alrededor con los ojos vidriosos hasta que finalmente vio a Haunter. Con un maullido, se subió a mi rodilla y le dio un golpe, pero al igual que mi ataque anterior, su pata la atravesó. Ike, ataca. ¿Todavía no sabes ningún movimiento eléctrico? Shang-Chi murmuró tímidamente, echando las orejas hacia atrás. Lo tomé como un no. Si tan solo tuviera a Des, o incluso a Carlita y solo, suéltalo, intenté tirar de mi brazo hacia atrás, pero el Haunter lo tomó como un juego de tira y afloja y lo tiró aún más fuerte, riéndose de nuevo. Y que saltó sobre mi brazo y lo usó como un puente para acercarse al Haunter. Se puso esponjoso y gruñó, pero la intimidación no funcionó. Solo me valió otro tirón, y cada vez eran más dolorosos. Estaba empezando a preocuparme por la seguridad de mi brazo. Ayuda. Iván. Caterina. Grité sin poder hacer nada, todavía tratando de sacar mi brazo del agarre del Haunter. De repente, el Haunter fue arrojado hacia un lado. La buena noticia fue que soltó mi brazo y pareció sufrir graves daños. La mala noticia fue que no soltó mi brazo hasta que sentí que algo se rompía o crujía o algo que me causó mucho más dolor. Mi brazo cayó flácido hacia un lado y me di cuenta de que no podía moverlo más. Oh, eso no se suponía que pasara. Me di vuelta y miré con los ojos llorosos a un gran Pokémon azul con ojos rojos. Parecía vagamente angustiado. Aléjate de mí. Mi intención era deshacerme de la Haunter, no hacerte más daño, dijo el Pokémon con simpatía, acercándose un poco más. Reconocí que su lenguaje era del tipo telepático, por lo que tenía que ser psíquico. Lo cual no era para nada lo que necesitaba en ese momento. Dije que te alejes. Y que se paró frente a mí de manera protectora, agitando la cola hacia atrás con enojo. Los Haunter eran fantasmas, por lo que no podía hacerles mucho, pero este Pokémon parecía muy sólido. Y grande, pero al menos sólido. Puedo ayudarte, insistió el Pokémon, acercándose un poco más. Noté que estaba levitando, lo que significaba que definitivamente era un psíquico. Aunque nada podía caminar en este lugar. Acércate más y mi Shinx atacará, advertí, retrocediendo hasta que pude sentir la piedra detrás de mí una vez más. El Pokémon azul respondió levantando a Ike con algún tipo de ataque psíquico. Ike se agitó e intentó atacar, pero no pudo moverse. Veo que Duskull y Dusclops ya se han ocupado de ti. Bueno, no soy un fantasma y puedo ayudarte. Puedo ayudarte con tu hombro. Aunque eso sonaba muy tentador, no estaba dispuesto a confiar más en ningún Pokémon salvaje. Puedo ayudarme solo, gracias. Ahora suelta mi Shinx y déjame en paz. Ni siquiera tenía nada que lanzar, ni siquiera un palo con el que intentar apuñalarlo. El Pokémon se detuvo, pensando. Finalmente, flotó hasta que estuvo prácticamente encima de mí. Me temo que no puedo permitir que te quedes aquí sin supervisión. Dicho esto, me levantó con el mismo movimiento psíquico, que definitivamente no le gustó a mi hombro. Parpadeé para contener las lágrimas y traté de pensar en una forma de salir de esto que no implicara aún más lesiones. Semejante hazaña parecía un sueño lejano. Dus. Deja ir al humano. Oh, genial. Llegó la caballería. ¿No podéis todos dejarme ir? Estoy ayudando al entrenador humano. De todos modos, ustedes, los fantasmas, son los responsables de esto. El psíquico azul que nos sostenía se dio vuelta y reconocí de inmediato a Caterina y Vladimir en el borde de la visibilidad en la niebla. No somos nosotros los responsables. El Haunter lo es. Ustedes los fantasmas son todos iguales.
Todos ustedes, Pokémon, son iguales. Exclamé, pero me ignoraron. Tal vez debería invertir en un psíquico, solo para poder teletransportarme y salir de situaciones como esta. No puedo permitir que lastimes más al entrenador humano. Necesita que lo cuiden y luego lo liberen. No sabía qué me molestaba más. El hecho de que aparentemente se refería a mí como un eso, o el hecho de que me trataba como a una Starly con un ala rota. Los humanos, especialmente los entrenadores humanos, no tienen lugar aquí. Incluso ustedes, los fantasmas, deberían saberlo. Duskull, respondió Caterina desafiante, su ojo ciego vagando de una cuenca vacía a otra. Nos encargaremos del entrenador. Iván empezó esto, así que lo terminaremos. ¿Quieres contarle al entrenador humano sobre el futuro? No creas que los psíquicos no nos hemos dado cuenta de eso. Caterina voló en un gran círculo, riendo como loca. Vladimir la observó por un momento antes de volver su mirada hacia nosotros. No somos Pokémon psíquicos, así que no tenemos que seguir tus reglas. Solo queremos advertir, nadie debe ser advertido del futuro. Ahora váyanse. Todos parecen muy preocupados por mí, pero puedo recordarles que estoy sufriendo mucho en este momento. Si esta cosa azul quiere ayudar, que lo haga. Ustedes dos pueden discutir sobre eso más tarde. Interrumpí. Los tres se giraron hacia mí, sorprendidos de que hablara en mi propia defensa. Te acompañaremos. ¿Tienes la intención de ir a Zurat para esto? Preguntó Vladimir con rigidez. Debió haber obtenido algún tipo de respuesta no verbal, porque continuó. Te acompañaremos y luego nos ocuparemos del entrenador una vez que hayas terminado de ayudar. No me impresionó en absoluto el grupo que marcharon, llevándonos a Ike y a mí con ese movimiento psíquico, de vuelta fuera de la cueva templo. Todavía estaba lloviendo y había tormenta, por desgracia, al menos así fue hasta que el Pokémon psíquico hizo algo que inmediatamente hizo que las nubes oscuras desaparecieran y en su lugar lloviera el sol. Fuimos a la orilla del agua, donde el Dusclops dio un paso adelante y gritó. Furat. Inmediatamente, el agua salpicó frente a nosotros y otro Pokémon azul que reconocí como otro psíquico trepó a la orilla rocosa. El Golduck se sacudió las manos y la cola, alisándose las plumas de la cabeza, antes de volverse hacia nosotros con un dejo de irritación. La mirada del Pokémon de agua se posó en mí antes de volver a mirar al otro Pokémon. Veo que me has traído otra mascota para curar, Bronzong. ¿O es la de Dusclops? Dijo el pato con voz femenina, alisando sus plumas con coquetería mientras observaba al fantasma. El entrenador necesita que le arreglen el hombro. También necesitamos consultarte porque los fantasmas quieren informarle del futuro, insistió el Bronzong que me sujetaba, depositando a Ike y a mí suavemente en el suelo. Al instante me puse de pie, pero solo logré dar los dos primeros pasos en mi intento de escape antes de que me detuvieran nuevamente con telequinesis. HMM. ¿Qué gano yo si ayudo al pequeño humano? Este ser humano es importante. Necesitamos su curación, Furat. Está bien, Dusclops. Pero no seré yo quien lo sostenga. El hombro está dislocado y tendré que volver a colocarlo en su lugar. Bronzong, tú lo sostendrás. Y si Duskull comienza a reírse, me iré. ¿Qué? Me levantaron de nuevo después de las alarmantes palabras de Golduck. Sabía lo que era un hombro dislocado y sabía cómo se arreglaba. El hombro se volvía a colocar en su sitio. Aceptaré la lesión, estaré bien, esto te va a doler, pequeño humano, dijo Furat mientras caminaba tranquilamente y agarraba mi brazo. Caterina empezó a reír histéricamente después de que yo empezara a gritar, y, admito, tal vez a llorar, y, fiel a su palabra, Furat desapareció de nuevo en el agua. El Bronzong y Vladimir se quedaron en la orilla, rogándole que volviera, mientras Caterina seguía riéndose de fondo. Después de que el dolor comenzó a desaparecer y el cielo soleado comenzó a desvanecerse en una puesta de sol, los dos que estaban en la orilla se dieron por vencidos con el Golduck. Había intentado alejarme de ellos 3 veces más durante ese periodo, solo para que un movimiento psíquico o Caterina me lo impidieran. Ella ni siquiera era una verdadera psíquica, murmuró Vladimir. Aún conoce visión del futuro y psíquico, por eso valoramos su opinión. Los Dusclops y Duskull no lo hacen. Seguirás siguiendo las reglas del psíquico y creemos que Furat es parte de nuestro grupo. Aunque no se lo digamos al entrenador, igualmente tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? ¿Cuidarlo? ¿Qué más podemos hacer? Los oigo a los dos. Grité con fiereza, mirándolos con enojo por encima de mi intento de fuego. Caterina estaba cerca, curiosa y fascinada por el proceso. Era mucho más difícil hacerlo sin la ayuda de Des.
El Duskull prendió fuego al pequeño montón de hierbas y ramas, riéndose de mi cara de asombro. Desafortunadamente, debido a la falta de combustible, se apagó unos momentos después. Estamos discutiendo tu futuro, respondió Vladimir. Caterina se rió entre dientes ante la broma involuntaria. Dus. Caterina dice que debemos decirte que detengas al entrenador tirano. No digas nada sobre el futuro. Dijo Bronzong con dureza. ¿Vas a detenernos? Puse los ojos en blanco e ignoré la batalla mientras los dos comenzaban a forcejear. Caterina perdió el interés en mí y fue a animar a su traductor Dusclops, lo cual me pareció bien. ¿Y qué deberíamos hacer? Pregunté en voz baja. Shinx shi shinx shi. No sé por qué me molesté en preguntar. Me levanté, moví con cuidado el hombro para ver cuánto me dolía todavía y caminé hacia la orilla del agua. Tenía sed y hambre, y aunque me contentaba con beber el agua del lago, eso no resolvía mi problema de hambre. Había pasado más de un día desde la última vez que comí. Y que también debía tener hambre. Varias veces había debatido sobre la posibilidad de pedir ayuda a los fantasmas o a los Bronzong con el tema de la comida, pero me asustaba lo que pudieran traerme. Supuse que Dusclops comía a niños, y quién sabe qué comía el Pokémon con forma de campana. ¿Comes pescado? Miré a mi alrededor, sorprendido, buscando la voz de Furat. Sin embargo, no estaba a la vista y, a juzgar por el hecho de que la pelea entre los dos no había cesado, deduje que solo me estaba hablando a mí. Sí, me dejé caer hacia atrás cuando un Magikarp salió del agua y me arrojó a la cara. Furat salió del agua, apoyó los antebrazos en la orilla y sonrió con picardía. La miré con enojo mientras dejaba caer al Magikarp que se movía. Entonces me di cuenta del problema que me acababan de presentar. Los Magikarp eran peces, sí, pero también eran Pokémon. Además, este estaba vivo. Volví a coger con cuidado al Magikarp y lo volví a poner en el agua. Golduck lo arrojó de nuevo a la orilla con su cola. Ya estás delgado, pequeño humano. Deberías comer. Pero hoy está vivo, respondí débilmente. ¿Por qué esto es un problema? No puedo matar a un Pokémon, ni siquiera por comida. Ni siquiera si eso te salva la vida. La desafió Furat, con la joya roja que llevaba en la frente brillando en el crepúsculo. Se oyó un jadeo detrás de mí y ambos nos giramos para ver a Ike mordiendo la garganta del Magikarp, lo mejor que podía, considerando que era de un tamaño diferente. Tu Shinx no es tan reservado cuando se trata de sobrevivir. Por supuesto, ya había comido Magikarp antes, pero eso fue antes de convertirme en entrenador, y siempre habían estado muertos y cocinados. Antes de convertirme en entrenador, supongo que había comido muchos Pokémon, pero siempre habían estado muertos y cocinados. Después de empezar, comía principalmente bayas y verduras con mi equipo. De vez en cuando comprábamos carnes y cosas que se conservaban fácilmente cuando pasábamos por una ciudad, o simplemente comprábamos comida en restaurantes, pero nunca tuve que ver que mataran a nadie delante de mí. Ni siquiera tenía que pensar en lo que estaba comiendo. Ahora lo hice. El Magikarp finalmente murió entre los dientes de Ike. Mi Shinx lo llevó hacia los restos de nuestra fogata y se volvió hacia mí expectante. No me di cuenta porque estaba ocupado vomitando en el agua. Furat emitió un sonido de gran disgusto y salió rápidamente del agua, pasando sus manos palmeadas por las púas de la parte superior de su cabeza. Siempre he creído que los humanos somos una especie singularmente débil, pero nunca lo supe hasta este punto. Además, ahora tendrás que comer, ya que no tienes absolutamente nada más en el estómago. Preferiría morirme de hambre, respondí débilmente, apoyándome en la pared de roca a mi lado para sostenerme. Entonces lo harás, respondió ella simplemente. Eso resolverá todos nuestros problemas, ¿no es así? Al final, los maullidos insistentes, y constantes, de Ike, mezclados con el olor a Magikarp cocinado, después de que Caterina encendiera otro fuego para nosotros, me vencieron. Furat había capturado otro Magikarp, matándolo ella misma esta vez, y lo estaba compartiendo amistosamente con Ike y yo. Había exigido que me vendaran los ojos antes de comer algo, y una vez que Vladimir y el Bronzong se dieron cuenta de lo que estaba pasando, accedieron de inmediato. Sin embargo, no estaba muy seguro de ponerme una venda de Dusclops alrededor de la cabeza. ¿Cuáles son tus otros dos Pokémon? Preguntó Furat. Parecía muy curiosa sobre la vida de un entrenador y nos hizo a Ike y a mí un sinfín de preguntas al respecto. Un Numel y un Breloom. ¿Y les pones nombre? ¿Y si ya tienen nombre? Nunca había pensado en eso antes. No sé. Responden a los nombres con los que los llamo, por supuesto que lo harían, respondió Golduck con una sonrisa burlona en su voz.
¿Qué comes en el desierto si tienes tanto miedo de matar Pokémon? Plantas y esas cosas. Hay Pokémon de tipo planta. Otras plantas y cosas así. Y comida humana. ¿Cuáles son tus sentimientos personales acerca de conocer el futuro? Ya que Bronzong y Dusclops están tan interesados en ti, me pregunto por qué están tan nerviosos. Yo también conozco la visión del futuro y he visto el futuro. Mientras todos sigamos siendo salvajes, estaremos bien. ¿Qué se supone que significa eso? Pregunté, y se hizo eco de un gruñido molesto de Ike. Sin decir palabra, le entregué otra parte de mi Magikarp, que devoró de inmediato, casi llevándome el dedo con ella. Nunca hubiera pensado que un Pokémon tan pequeño pudiera haber comido tanto, pero hasta donde pude ver, había comido tanto como yo hasta ahora. El mundo Pokémon está conmocionado por un desastre inminente. Eso es todo. Sin embargo, su sonrisa era demasiado fuerte como para ignorarla. ¿Y qué tiene que ver con eso el hecho de ser salvaje? Me quité con vacilación el vendaje de los ojos y parpadeé mientras me acostumbraba a la luz del fuego. Dus Calavera. Entonó Caterina con gravedad. Caterina dice que no podemos decir nada más hasta que lleguemos a una conclusión sobre el entrenador, tradujo Vladimir en tono de advertencia. Te agradecería que te quedaras callado ahora, Furat. Por supuesto que lo haré, respondió ella, escupiendo un hueso en su dirección. Entonces ¿por qué tuvieron que llevarme con ella? Pregunté en voz baja. Todavía no estaba seguro de cómo tratar a los demás. Ya no estaba tan enojado, pero todavía no confiaba en ninguno de ellos ni por asomo, y tenía mucho cuidado de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Los fantasmas no saben cómo curar las heridas físicas. Al parecer, las campanas tampoco, respondió el Dusclops, mirando al Bronzong. Además, Furat es otra psíquica y, en algún momento, tendríamos que consultarla. Oh, no, no lo olvides, Dusclops. No soy una psíquica. Soy simplemente un ser acuático que ha sido dotado de una mente extraordinaria, dijo Furat, mirándolo con los ojos entrecerrados. Aún debemos consultar a todos los psíquicos de la zona, y tú todavía eres uno de ellos, respondió el Bronzong con calma. ¿Vas a preguntarle a la Hunter? No, no lo somos. Solo conocen unos pocos movimientos psíquicos, y ninguno de ellos es visión del futuro, así que no necesitan saberlo, exclamó Vladimir. ¿Qué tiene de malo este futuro que necesitas asustarte tanto? No pude evitar preguntar. Todo este viaje involuntario no había sido más que una tortura hasta ahora, pero eso no significaba que no pudiera sacar algo de ello. Y bueno, conocer el futuro podría ser útil, ¿no? Especialmente si era tan malo como lo estaban haciendo parecer, muchos morirán. Es un problema para los entrenadores. No nos afectará a los Pokémon salvajes. Dus Calavera Dus. Todos hablaron a la vez, lo que me dio la clara impresión de que no habían planeado eso. Así que obtuve 3, ya que Vladimir no tradujo el de Caterina después de su desliz, fragmentos de información. ¿Por qué solo afectará a los humanos? Esta vez, los tres se quedaron en silencio, molestos por haber hablado en primer lugar. Resoplé y me crucé de brazos. Había terminado de comer, aunque Ike seguía mordisqueando algunos de los huesos más grandes con cierta pereza. Así que probablemente no me dirían mucho más sin decidirlo en su pequeña reunión psíquica. Obtuve un poco de información. Solo afectaría a los humanos, eso descartaba la mayoría de los desastres naturales, como terremotos, inundaciones o incendios forestales, ya que también afectarían a cualquier Pokémon salvaje en el área. ¿Qué era, entonces? ¿Una enfermedad? ¿Un asesino en masa? Como era de esperar, eso me recordó al hombre que me había puesto en esta situación. Para empezar, me voy a dormir. Si alguno de ustedes siente la necesidad de matarme y acabar con mi sufrimiento, no me despierten antes de hacerlo, les informé, recogiendo a Ike y marchándonos hacia la oscuridad. Escuché a Furat reírse entre dientes y murmurarle algo a Caterina, quien también se rió. Probablemente estaba planeando mi muerte, lo cual realmente ya no me molestaba en absoluto. El mundo Pokémon y un mercenario asesino estaban decididos a acabar conmigo, y tarde o temprano lo harían. Me quedé dormido, usando mi brazo sano como almohada, con Ike acurrucado contra mi pecho. Y, después de unos segundos, me sacudieron para despertarme. Parpadeé con los ojos vidriosos y traté de no sentirme mal mientras quienquiera que fuera seguía sacudiéndome. ¿Qué pasa ahí? ¿Te faltan otros 2 Pokémon, pequeño humano? ¿Están en esas pequeñas bolas que llevas contigo? Preguntó Furat emocionado, con una voz demasiado fuerte en mi cabeza, especialmente cuando noté que el sol aún no había traspasado el borde de los acantilados que nos rodeaban.
Ese sí, deja de sacudirme. Esto. ¿Esto es uno? Se detuvo, aunque más para poder mostrarme el objeto que había encontrado y menos porque yo se lo dijera. Parpadeé unas cuantas veces más y luego jadeé al darme cuenta de que sostenía orgullosamente la ultrabola de Ike. ¿Dónde lo encontraste? En el agua, allá abajo. ¿Te queda uno más por encontrar, no? No, ese es de Ike, solo que está vacío. Los otros dos tienen a mi Pokémon dentro. Intenté agarrarlo, pero ella lo mantuvo fuera de mi alcance. Dámelo. No te entregaré tales cosas sin pago, pequeño humano, dijo ella, con la joya de su frente brillando. En realidad no tengo nada. Ni dinero, ni cosas, ni comida, ni nada. Esa agua tuya contiene todo lo que tengo. No necesito objetos materiales. Se burló Golduck, subiendo el precio de la cuenta ante la sola idea. Quiero que me hagas un favor. ¿Qué clase de favor? Pregunté con sospecha. Quiero hablar con Dusclops, pero sin Duskull y Bronzong cerca. Quiero que los distraigas en otro lugar. Como en la cueva. ¿Puedes hacerlo por mí? Sí, supongo. ¿Cuánto tiempo tengo que mantenerlos ocupados? No mucho. Digamos y 10 minutos. Hice una mueca. Está bien, ¿cómo se suponía que iba a mantener ocupados a un Bronzong y a un Duskull ciego durante 10 minutos? Tendría que averiguarlo si que alguna vez quería descansar como es debido, y el hecho de que ella encontrara la ultrabola en el agua me hizo preguntarme si también había dos pokebolas allí abajo, en algún lugar. Me di la vuelta y caminé hacia donde los dos fantasmas y el psíquico estaban discutiendo cosas en voz baja. Se detuvieron inmediatamente cuando estuve lo suficientemente cerca para oírlos y me miraron expectantes. ¿Cómo se suponía que iba a separarlos sin que me atacaran? Miré por encima del hombro a Zurat. Ella solo estaba mirando divertida. Eso era lógico. ¿Y eres tú?, le dije al Bronzong y le di un golpecito en el brazo. Me miró con los ojos muy abiertos y rojos. ¿Y disculpa? Preguntó incómodo, alejándose de mí. Etiqueta. ¿Los Pokémon no lo juegan? Por supuesto que sí. Bueno, tú eres el que te persigue. Tienes que atraparnos, le expliqué con impaciencia, golpeando el suelo con el pie. Había hecho un gesto vago hacia Ike cuando dije nosotros, pero esperaba que Caterina también se uniera. Vladimir, no tenía ni idea de qué hacer con él. Con suerte, sería demasiado torpe como para jugar. No tengo tiempo para esto. Está bien, entonces. Bueno, para entretenerme, tendré que ir a hablar un poco más con Furat. Estoy seguro de que me contará todo sobre este futuro apocalíptico que nos espera. ¿Será un buen entretenimiento? ¿Te ha estado hablando del futuro? Preguntó Vladimir. Sí. Esto estaba resultando mejor de lo que esperaba. El Dusclops se levantó y caminó con dificultad hacia Furat, dejándome solo con el Bronzong y Caterina, a quien tenía que sacar de allí. Durante 10 minutos. ¿Podría soportar un juego de 10 minutos de la mancha con un psíquico y un fantasma? Y bien. Tú eres el indicado, Bronzong. Con eso, Ike y yo corrimos hacia la entrada de la cueva, esperando que los otros dos nos siguieran. Afortunadamente, el Bronzong decidió que era mejor entretenerme, para que no descubriera más sobre ese desastroso futuro que les aguardaba. Caterina se unió sin pedir mucho, riéndose de alegría cada vez que me encontraba y me hacía gritar. Por supuesto, con todo el ruido, era solo cuestión de tiempo antes de que los otros Pokémon de la cueva vinieran a investigar. Así que la siguiente media hora se convirtió básicamente en un juego de la mancha gigante en toda la cueva. Esto fue completamente involuntario y, en realidad, más que un poco molesto, porque aparecían fantasmas o psíquicos al azar o ni siquiera sabía qué para tocarme cuando ni siquiera sabía que estaban jugando, y mucho menos que lo estaban. Para empeorar las cosas, Ike y yo nos separamos después de que una bandada de Haunter viniera a atraparme y a llevarme. Tuve que pasar gran parte del juego tratando de encontrarlo. De vez en cuando lo veía fugazmente, generalmente persiguiendo o siendo perseguido por algún Pokémon salvaje, pero nunca podía alcanzarlo, debido a la niebla y a las docenas de otros Pokémon que corrían por ahí. Al final, logré no estar allí tanto tiempo como para perderme y separarme del grupo. Una cosa que aprendí rápidamente en la cueva fue que tampoco podía regresar por donde había venido. Así que, en lugar de eso, deambulé, tratando de no tropezar con las rocas en la niebla, gritando. Ike. Ike. Encontré otra puerta y decidí que los escalones que conducían a ella serían terreno elevado, lo que podría darme algún tipo de ventaja. Como si no lo hubiera intentado ya 1.000.000 de veces. Sorprendentemente, esta puerta estaba bloqueada. Bloqueada por un Dusclops muy enojado.
Dijiste que no estabas aquí por Giratina. Gritó el fantasma, y lo reconocí de inmediato. Era Iván. ¿Cómo podría olvidar la boca que casi me devora? No, y no lo soy. Todavía no sabía que era una giratina, y definitivamente no estaba aquí por nada. Estamos jugando a la mancha y me perdí, entonces, ¿por qué terminaste aquí? Te lo dije, estoy perdido. Su ojo rojo me escrutó por unos momentos. Solo pude quedarme allí, temblando y sudando, preocupada de que intentara comerme otra vez. Bien entonces. Constantin te guiará de regreso a la primera habitación. Costia. Gritó Iván y casi de inmediato, el Duskure salió de la niebla. Guía al entrenador de regreso a la primera habitación. Asegúrate de que no haya demoras. Duskure. Se inclinó en señal de acuerdo y flotó un poco hacia atrás en la niebla, dándose la vuelta para asegurarse de que lo estaba siguiendo. Lo hice, aunque de mal humor, porque nadie de los que estaban allí me decía nada. Me daban pistas y me decían reglas que tenía que seguir, pero no obtenía ninguna recompensa, aparte de permanecer con vida, por ello. ¿Y Skull? Preguntó Constantin, sacándome de mis pensamientos de enojo. No puedo entenderte. Me crucé de brazos, preguntándome por qué había estado tan enojada últimamente. Sí, casi me habían matado otra vez y estaba el asunto de todos los Pokémon locos, pero aún así, normalmente no estaba tan enojada, ¿o sí? ¿Los eventos recientes me habían cambiado? Duskure suspiró, dejándose caer en el aire. No le hice caso. En realidad no me había enfadado después de lo de Agua Snow, ni tampoco cuando tuve que liberar mi Electabuzz. Eso había sido más triste. No me había enfadado después del segundo viaje desafortunado a la Ruta 222. Es cierto que me había enfadado un poco cuando Craserwake me había masticado y escupido gracias a Nick, pero eso no había durado mucho. También me había sentido un poco amargado y enfadado cuando Ike me atacó y posteriormente lo atrapó, pero eso no había durado porque mis padres y el drama que siguió desestimaron la mayor parte. Solo me enfadaba porque esta vez las molestias y las desgracias solo se acumularon. ¿O porque había tenido tiempo de reflexionar sobre ellas? Calavera y murmuró mi guía Duskure, y me encontré de nuevo en la primera habitación. Gracias, le dije distraídamente, parándome de puntillas en la puerta para ver si podía localizar a Ike. Mi Shinx estaba siendo arrojado entre un par de Haunter. Sin decirle otra palabra a Constantin, bajé corriendo las escaleras y comencé mi ataque verbal. Fantasmas. Dejad de lanzar a Ike, oh. En lugar de detenerse, uno de ellos me levantó y trató de arrojarme también al otro. No salió muy bien, ya que yo pesaba mucho más y caí de bruces a mitad de camino. Espero que ambos sean felices, gruñí, tapándome la nariz y esperando que no sangrara ni estuviera rota. Por una vez, no parecía que no fuera ninguna de las dos cosas. El Haunter se rió de mí sin importar nada, y se rió aún más después de que arrojaran a Ike a mi cabeza y él se pegara a mi cara con garras bastante afiladas. Odio a los fantasmas. Shinx convino Ike con voz temblorosa mientras lo alejaba de mí. Lo mantuve en mis brazos para protegerlo, asegurándome de que ninguno de los Haunter volviera a agarrarlo. A salvo, les gruñó a ambos. Shinx. Au au au. Se rieron mientras se alejaban flotando. Ike y yo les resoplamos al unísono. Luego me di la vuelta e intenté encontrar la entrada de la cueva a través de la niebla. En realidad, por una vez fue fácil, ya que la luz del día se veía incluso a través de la densa neblina, guiándonos a través de todo hasta que estuvimos afuera nuevamente. Moví a Ike para poder protegerme los ojos con mi brazo. Furata había tenido mucho más que sus 10 minutos, así que era mejor conseguir algo extra por ello. Vi al Golduck sentado cerca del borde del agua, pateándolo con sus patas palmeadas. Me sonrió de la manera en que solo ella, con su pico, podía hacerlo. Aquí está la pelota, dijo antes que yo, lanzándome la pelota ultra. Suspiré aliviada, contenta de tener al menos una, y la presioné contra el pelaje de Ike. Parecía sorprendido mientras desaparecía, por extraño que pareciera. Te he estado esperando más de 10 minutos. Quiero algo extra, le dije, intentando ignorar la mirada de mi Shinx. Normalmente no haría nada por el estilo, no te daría nada extra. Pero, supongo que podría darte un poco de información, AOB. ¿Qué? Elige AOB. Hay diferentes recompensas, pero solo te toca una, respondió alegremente, mientras pateaba el agua para intentar salpicarme. Por suerte no funcionó, de lo contrario me habría enfadado aún más. Bien. Me guardé la ultra bola de Ike y crucé los brazos sobre el pecho. Estoy bastante seguro de que las otras dos bolas que estás buscando están en el fondo del lago, pequeño humano.
Junto con tu bolsa, que ha estado molestando a los Pokémon porque no es comestible. No iba a corregirla por lo de que no era comestible, porque tenía algo de comida no perecedera, por desgracia, no impermeable, dentro, gracias. Fue un golpe de suerte y el primer paso importante para salir de allí. Ni siquiera me importaba lo que pudiera depararme el futuro, siempre y cuando no muriera en la cueva o en el lago hundido. Puedo conseguirlos para ti, si me haces otro favor. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Furat con curiosidad, inclinándose hacia adelante mientras yo me quitaba el zapato y los calcetines. Voy a ir a buscarlos, por supuesto. Soy un buen nadador y no puede ser tan profundo, ¿verdad? La profundidad no es lo que debería preocuparte. Hay Pokémon salvajes en este lago. Advirtió con los ojos entrecerrados. No puedes entrar aquí de forma segura. No puedo hacer nada de forma segura, así que eso es un punto discutible, respondí mientras me ponía la camiseta por la cabeza. Además, ¿qué son unos cuantos Magikarp? Añadí, intentando no pensar en lo que había estado comiendo últimamente. Me quité también los pantalones cortos, dejándome la ropa interior puesta, y me metí en el agua. Hacía frío, pero esperaba no estar allí demasiado tiempo. No escuché el resto de su advertencia, ya que había sumergido mi cabeza para que todo mi cuerpo se acostumbrara a la temperatura. Mientras estaba bajo el agua, traté de localizar alguna de mis cosas, pero no tuve suerte. Volví a la superficie y encontré al Golduck en el agua, junto a mí. No es seguro, estúpido humano. Chilló, tratando de conducirme de regreso a la tierra. Sé nadar bien y necesito esas cosas, respondí brevemente. Hay más que Magikarp en estas aguas. Hay Golden y Seakin Y. Más peces pequeños. No me importa. Necesito a mis Pokémon y supongo que también a mi mochila, considerando todo lo que ha pasado, voy a por ella. ¿Puedes ayudar o mirar? Nadé hacia el centro del lago, sumergiéndome bajo el agua unas cuantas veces más para ver si podía encontrar algo. Un par de los Pokémon mencionados, que normalmente se alejaban nadando asustados, pero nada más. El fondo apenas era visible. Estaba empezando a dudar de poder contener la respiración tanto tiempo. Puedo conseguirlos para ti de forma segura, si me haces un par de favores más a cambio, dijo Furat apresuradamente, nadando en círculos a mi alrededor, tratando de obligarme a retroceder. No tengo tiempo para eso y tampoco creo que tenga la cordura necesaria. Aquí todo el mundo está loco y me da miedo que sea contagioso. Ignoraré el insulto implícito y te lo advertiré nuevamente. Es peligroso estar tan lejos. Estaré bien. Siempre lo estoy. Vuelve a la tierra. No. Necesito mis cosas. Dije con brusquedad, sumergiéndome de nuevo. Allí, por fin. Vi algo rojo tirado en el fondo, que tenía que ser una Pokébola. No me importaba de quién era, porque tanto Des como Carlita serían un alivio bienvenido de todos los Pokémon que había allí. Respiré profundamente y volví a sumergirme para buscarla. Me empezaron a doler los pulmones cuando supuse que estaba a mitad de camino. Era mucho más profundo de lo que había pensado en un principio. Intenté bajar un poco más, pero me preocupaba mucho ahogarme, así que decidí volver a subir y pensar en un nuevo plan. Furat me recibió allá arriba con una mirada fulminante pero petulante. No podrás lograrlo. Lo lograré. Esta vez solo respiraré más profundamente, respondí. No lo lograrás. Cantó. La salpicé y volví a intentarlo. Llegué un poco más lejos esta vez, pero no lo suficiente. Furat se estaba riendo a carcajadas cuando volví a subir a tomar aire. No puedes lograrlo, no puedes lograrlo. Lo lograré. Decidí. Incluso si me ahogaba esta vez, conseguiría esa Pokébola y no dejaría que se riera más de mí. Respiré lo más profundo que pude y bajé una vez más. A mitad de camino, nuevamente, mis pulmones comenzaron a doler, pero ignoré su súplica de oxígeno. A 3/4 partes del camino, tuve que expulsar algunas burbujas, de lo contrario sentí que explotaría. Cuando toqué la Pokébola, finalmente no pude soportarlo más y tuve que exhalar. Por supuesto, mi cuerpo inmediatamente exigió una inhalación posterior, lo que realmente no funcionó bien, considerando la situación. Mantuve mis manos agarradas a la Pokébola mientras pateaba desde el fondo, tratando de volver a subir mientras ignoraba la tos bastante dolorosa bajo el agua. En vano me aferré al agua, intentando subir, pero era demasiado difícil. No me movía y podía sentir que mis pulmones se llenaban de agua. Justo cuando el agua empezaba a volverse negra, dos brazos sorprendentemente fuertes me rodearon la cintura y me tiraron hacia arriba.
Salí a la superficie en un tiempo sorprendentemente corto, lo que, afortunadamente, fue antes de que me desmayara por completo, e inmediatamente comenzó el doloroso proceso de literalmente toser para expulsar mis pulmones. Te dije que era demasiado peligroso. Lo reprendió Furat, observando impasible. Levanté la Pokébola en silencio. Fue una victoria para mí, independientemente de si ella lo admitía o no. Aún queda lo otro y tu bolso, si lo has olvidado. No tenías por qué salvarme. Déjame ahogarme si tanto quieres que falle, respondí entre toses y agua. Es malo para el agua tener un cuerpo dentro, se quejó ella, mirando hacia otro lado. Me reí. Definitivamente, fue mi victoria. Sal del agua ahora. Has demostrado tu punto, humano, y traeré los otros dos objetos para ti. Por un precio prepago, ¿no? Por supuesto. Morirás en tu próxima inmersión porque no voy a rescatarte. Lo mejor para ti es salir del agua ahora. He demostrado que puedo con ello. Además, esta agua no parece tan peligrosa. Todos los peces se alejaron nadando cuando me vieron. No es el pescado lo que me preocupa, confesó. Detrás de ella, el agua estalló y comenzó a llover mientras un Gyarados emergía de ella, dejando escapar un rugido aterrador. Es el Gyarados. Regresaré a la orilla ahora. ¿Ah, sí? Espetó Furat con sarcasmo. El Gyarados que se alzaba sobre nosotros rugió de nuevo y tuve que taparme los oídos, de lo contrario me quedaría sordo. Sí. Vamos. Me agarré de su brazo, intentando quedarme detrás de ella. ¿No puedes teletransportarte o algo así? No, no puedo. ¿Qué? Eres un psíquico. Pensé que eso era obligatorio. No soy un psíquico. Solo soy un Pokémon de agua. Vaya ayuda que me das. Al parecer, escucharnos discutir no fue muy entretenido para el Gyarados. Se había hundido en el agua hasta que solo se le veía la cabeza y nos miraba con expresión de aburrimiento. Gruñó y Furat resopló en respuesta. No, el humano no es mío. Dusclops y Bronzong todavía están peleando por la custodia. ¿Estás hablando con él? Susurré con asombro. Por supuesto que lo soy, respondió ella con total naturalidad. ¿Ya ahí? Preguntó el Gyarados, levantándose un poco más del agua. ¿No estábamos cazando en tu mitad del lago? ¿Estás bromeando? Humano, dile al simpático Gyarados que no estabas cazando aquí. No lo éramos. De verdad, por supuesto que no lo éramos. Contesté rápidamente. Tal vez aún pudiéramos salir de esto sin que nos atacaran o nos comieran. Eso sería un golpe de suerte. Furat tenía un don con las palabras, así que con suerte podría sacarnos a los dos de esto. Aunque, si eso sucediera, tendríamos que volver a la orilla y yo solo había recuperado una Pokébola. Ni siquiera sabía de quién era, pero aún así me faltaba una. Podría vivir sin mi mochila, claro, pero preferiría recuperarla si tuviera la oportunidad. 2. Siseó, salpicándonos a ambos con agua con su cola. Ya. No mentimos. ¿Acaso este pequeño humano parece capaz de matar a cualquiera de tus alimentos? Preguntó Furat, levantando uno de mis brazos. Sabes tan bien como yo que los humanos no están hechos para un poder como ese. Decidí no enojarme por el insulto no tan implícito, ya que probablemente estaba salvándome la vida. Cuando te diga que te vayas, comienza a nadar de regreso a la orilla. No me respondas de ninguna manera. Estoy usando mis poderes psíquicos para comunicarme solo contigo en este momento. Si no se suponía que debía responder, ¿cómo sabía que había recibido el mensaje? Bueno, pensé que simplemente seguiría el plan a medias y esperaría lo mejor, ya que no había nada más que hacer excepto que me devoraran. Eso parecía estar sucediendo mucho últimamente. Ya. Rugió el Gyarados, rechinando los dientes con rabia. Curvó el labio mientras me miraba y luego se volvió hacia el Golduck que estaba a mi lado. Ya. Una vez que los psíquicos lleguen a un acuerdo, ya sabes cómo son, el humano se irá, te lo prometo, Gyarados. Es solo que, gritó Furat cuando el enorme Pokémon acuático se abalanzó sobre ella con las mandíbulas bien abiertas. Ella se apartó a toda prisa y me arrastró con ella. Vamos. Vamos. Gritó, dándome patadas en dirección a la tierra mientras se volvía hacia el Gyarados. Casi pierdo el control de la Pokébola cuando comencé a nadar lejos de la pelea. Solo miré hacia atrás una vez, para ver a Furat levantando al Gyarados fuera del agua con algún tipo de movimiento psíquico. Vladimir y Katerina esperaban ansiosos en la orilla, pues habían visto el alboroto desde el otro lado del lago. ¿Qué pasó? Preguntó el Dusclops. Lo ignoré y traté de secarme. El agua fría me había hecho mella.
Estaba temblando y me sentía muy empapado, si es que era posible sentir algo así. ¿Dus? Preguntó el ciego Duskull con curiosidad. Caterina te pregunta por qué estabas en el agua. Esto respondí, mostrándoles la Pokébola. Ambos fantasmas la miraron confundidos. Suspiré. Les dije que tengo otros Pokémon, ¿no? Este es uno de ellos. El otro y el resto de mis cosas todavía están en el fondo del lago. Estaba buscándolo todo. Caterina y Vladimir se miraron y luego me miraron a mí. ¿Dusi Duskulli? Caterina pregunta si fue idea tuya o de Furat. Fue mío, mayormente. ¿Significado? Fue idea mía y murmuré pensativamente. Había sido idea mía, pero nunca se me habría ocurrido si no hubiera sido por la información que Furat me dio. ¿Por qué estaban tan desconfiados? Eso también me estaba volviendo cauteloso con Golduck, y no debería serlo, especialmente cuando iba a tener que hacer lo que ella quisiera para obtener mi último Pokémon y mi mochila. Eso me recordó. Todavía tenía que ver a quién había rescatado y si estaban heridos. Lancé la Pokébola y apareció pedestal. Inmediatamente caí de rodillas y lo rodeé con mis brazos. Admito que lo hice no solo porque estaba feliz de verlo y me alegraba de que aparentemente estuviera ileso. También estaba agradecido de tener ahora un Pokémon que podía combatir fantasmas y que, con suerte, también estaba en su rango de nivel. ¿Nu? Preguntó Des, sorprendido por el abrazo. Oh, Desi, susurré en su pelaje corto, sin poder decir mucho más. Ya no me desagradaba Ike, no después de que intentó, y fracasó, lo admito, protegerme varias veces de los fantasmas, pero el Shinx todavía no podía compararse con mi inicial. Des todavía estaba en un pedestal mental. Solo era un poco más bajo de lo que había sido originalmente. ¿Nu? Repitió sin entender. Cuando Furat llegó a tierra, Caterina, traducida por Vladimir, y el Bronzong la atacaron verbalmente de inmediato. Habían escuchado lo poco de la historia que les conté y habían hecho suposiciones más allá de eso, suposiciones que parecieron poner muy nervioso al Golduck. Apenas entendí nada, excepto que el Bronzong salió flotando y recuperó psíquicamente la Pokébola de Carlita y los restos de mi mochila del agua. Carlita estaba ilesa, aunque frenética por lo que estaba sucediendo y el exceso de fantasmas a su alrededor, pero mi mochila realmente no pudo ser rescatada. Ninguno de los artículos pudo ser rescatado. Lo que significaba que realmente había perdido todo lo que tenía, salvo el atuendo bastante andrajoso que llevaba puesto. No tenía traductor, ni Pokédex, ni Pokébolas, ni mapa, ni Pokétch, ni teléfono, ni comida, ni ropa, ni nada. De alguna manera, dudaba que el seguro de mi entrenador cubriera todo, fue diseñado teniendo en cuenta los contratiempos ocasionales, no yo. En cualquier caso, tenía a mi equipo de nuevo. Y que puede haber estado cansado y herido, pero Des y Carlita todavía eran muy capaces de luchar, y lo demostraron un par de veces cuando un Gastly o Duskull se acercaron demasiado. Constantin fue el único Duskull al que se le permitió acercarse a mí, de hecho, y eso fue solo después de una conversación muy larga y aparentemente profunda con Miss Numel y Breloom. Caterina intentó acercarse varias veces, pero cada vez la ahuyentaban con un gruñido o dos, lo que la puso bastante malhumorada. Después del incidente de Gyarados, las cosas parecían inusualmente tranquilas. A Furat no se le permitía acercarse a mí sin supervisión, algo que no entendía muy bien por qué, y por esa razón me ponía nervioso cuando estaba con ella. El hecho de que también hubiera recuperado a mis Pokémon me hizo perder el equilibrio. ¿No era mi siguiente paso salir del lugar que era el lago Cueva Templo hundido? Había intentado salir trepando, pero nunca pude llegar lejos, ni siquiera con la ayuda de mi equipo. Los demás tampoco estaban muy interesados en ayudarme. Todos seguían discutiendo sobre su psiquicidad, algo de lo que ya había tenido suficiente y estaba completamente cansado. Ya ni siquiera quería saber el futuro. Se estaban demorando, nadie quería ceder en nada y no podían decidir nada más allá del hecho de que deberían decidir algo. Carlita, ¿puedes subir hasta allí? Pregunté, inclinándome hacia atrás y protegiéndome los ojos del sol. Estábamos de pie frente a la pared rocosa, frente al lugar que yo había considerado más fácil de escalar, aunque todavía no podía llegar a más de 3 metros del suelo. Lo respondió ella, sacudiendo la cabeza. En realidad no había pensado que pudiera, ya que solo le había dado la vaga esperanza de que los luchadores fueran buenos escaladores. Y que tampoco podía escalar, y ni siquiera había pensado que Des pudiera hacerlo. Tampoco podía derretir la roca, ya que eso apenas funcionaba y la alisaba, de todos modos. Quería que fuera escarpado para que hubiera más puntos de apoyo para las manos y los pies. ¿Calavera?
Constantin se acercó flotando con curiosidad. Estamos intentando levantarnos, dije, adivinando su pregunta. Dus, respondió con una inclinación de cabeza. Levanté una ceja y observé cómo flotaba sin esfuerzo hasta la cima. Sí, eso no funciona con cosas que aún están vivas. ¿Los fantasmas estaban realmente muertos? No lo sabía, pero sí sabía que no podía volar como él. Constantin bajó, con el ojo rojo moviéndose pensativamente entre sus cuencas oculares, que por lo demás estaban vacías. Miré hacia otro lado. Todavía no podía acostumbrarme a eso. Kostia decía que podrías salir a flote si tuvieras ayuda, camarada, gritó Iván amablemente. Me di vuelta y vi que todos los Pokémon salvajes que me acompañaban me observaban, aparentemente fascinados por mis intentos de escape. ¿No se supone que deberían estar discutiendo? Espeté, girándome irritada hacia las rocas. Sin embargo, la curiosidad pronto me venció y miré por encima del hombro. ¿Cómo puedo flotar allí arriba? ¿Somos psíquicos, no? Bueno, yo soy psíquico, pero Furat tiene algunos poderes psíquicos. ¿Podría ayudarme a llevarte flotando hasta la cima? Entonó Bronzong, con los ojos rojos fijos en mí. ¿Tengo suficiente poder para ayudar con eso?, añadió Furat, con los ojos fijos en el otro psíquico azul. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? ¿Qué están esperando? Ayúdenme a salir de aquí. Espeté enfadada. Iván y Vladimir intercambiaron una mirada perpleja. El primero se volvió hacia mí y me preguntó. Todavía no hemos terminado de hablar sobre el uso de nuestra visión del futuro. Nosotros, no me importa el estúpido futuro. Moriré tarde o temprano, y prefiero que sea fuera de este agujero en el suelo. Pero es mucho, no, en realidad no me importa. ¿Ustedes lo entienden? Probablemente tenían razón en que los humanos no deberían saber el futuro. Diablos, los Pokémon probablemente tampoco deberían tener acceso a eso. Pero el hecho es que no quiero saberlo. Ya me meto en suficientes problemas y no quiero vivir con paranoia el resto de mi vida. No importaba el hecho de que todavía estaba paranoico sobre Froslas, Kraser Wake, los otros líderes de gimnasio, ese Abomasnow. ¿Qué pasaría si no encontraba al entrenador de Froslas a tiempo? ¿Qué pasaría si me encontraba con ese hombre que me puso aquí en un callejón oscuro? ¿Qué pasaría si Ike alguna vez descubriera que puede lastimarme? Todos los Pokémon se miraron entre sí con inquietud. Los miré fijamente, lo mejor que pude, y todos se quedaron en silencio. Fue un silencio largo e incómodo antes de que Iván hablara. Respetaremos sus deseos. Dus. Intervino Caterina rápidamente. Caterina dice. Sin embargo, te dejaremos una advertencia. El Bronzong se movió en el aire de forma incómoda y algunos de los Tuscuya también rieron nerviosamente. Iván y Vladimir se miraron de nuevo. Crucé los brazos y golpeé el suelo con el pie, el que no había perdido un zapato. Iván fue quien finalmente rompió el silencio. No debes morir. Entrecerré los ojos, ignorando el frío que sentí de repente. ¿Qué clase de advertencia era esa? Por supuesto, la pregunta que inmediatamente me vino a la mente después de escuchar la advertencia un tanto morbosa fue, ¿voy a morir pronto? Sin embargo, no pude animarme a preguntar eso. Enfrentarás muchas pruebas. No te dejes oscurecer. No te dejes llevar por las injusticias del mundo. No te enojes ni te amargues. Y, cuando llegue el momento, deja ir el H. Basta. Interrumpió Bronzong furiosamente, dándole un golpe a Iván en la cabeza. Me llevé una mano al pecho, asegurándome de que mi corazón seguía latiendo mientras intentaba averiguar cómo podría ser feliz constantemente o morir. Al menos, eso fue lo que entendí de la siniestra noticia del futuro. Lo dejaremos pasar ahora. Furat me ayudará. Aún así, dudo que podamos llevarte hasta la cima, probablemente un poco más de la mitad, asintió Furat, observando el acantilado con ojo calculador. Tendrás que escalar el resto, pequeño humano. ¿Puedes hacerlo? Sé claro que puedo, mentí. ¿Y qué si no hubiera podido llegar tan lejos en mi escalada? Recibiría un impulso y solo tendría que recorrer el resto del camino hasta la cima, y luego estaría fuera de aquí. Ojalá. Desafortunadamente, mi suerte era generalmente mala y resbalar y caer parecía demasiado probable. Y si era desde tan arriba, miré con aprensión hacia la pared de roca. Al menos no tendría que preocuparme por sus predicciones futuras si me caía. No era como si tuviera mucho, o nada, que empacar, así que simplemente devolví mis Pokémon, me metí las Pokébolas y la Ultrabola en el bolsillo y me enfrenté a las rocas que tenía frente a mí. Traté de ignorar mi corazón acelerado y lo que sucedería si esto no funcionaba. De todos modos, no era como si tuviera otra forma de salir de aquí.
Un par de versiones más pequeñas y redondas de Bronzong salieron de la cueva para observar y, con suerte, ayudar. Cantaban entre sí con entusiasmo, probablemente preguntándose si el humano se caería y se estrellaría. Para intentar ignorar la fatalidad inminente, pasé por alto la advertencia que me había dado Iván. Enfrentar muchas pruebas. Hecho. No morir. Hecho hasta ahora. No dejar que el yo se vuelva oscuro. Hecho, creo. No desviarse con injusticias. Hecho, supongo, aunque todavía estaba enfadado por todo el asunto de dejarme aquí abajo para que me pudriera. No enfadarse ni amargarse. Bueno, 4 de 5 no estaba tan mal. Había ocurrido algo más. Respiré profundamente, intentando concentrarme en eso en lugar de escuchar a Bronzong y Furat discutiendo formas de hacerme subir al acantilado. ¿Qué había sido? ¿Había sido lo que Bronzong había interrumpido? ¿Qué había sido? No, soltar algo. Oh, espera, no, suelta algo, murmuré. Ojalá no fueran las rocas que estaba a punto de escalar. ¿Qué se suponía que debía soltar? Algo me decía que no se suponía que debía soltar físicamente algo, lo que me ponía nervioso. Lo que me puso aún más nervioso fue cuando sentí que me elevaban por los aires. Miré hacia abajo frenéticamente, donde Furat y Bronzong estaban levantando los brazos, los ojos del Golduck cerrados en concentración. Caterina volaba en círculos a su alrededor, con su ojo gris fijo únicamente en mí, probablemente esperando que cayera y muriera para poder reírse de ello. Constantin voló hacia mí, flotando sobre mi hombro, y me acompañó hasta arriba. Me sentí un poco aliviada y aún más agradecida. Y, si todo lo demás fallaba, podría agarrarme a él si me caía y esperar que se mantuviera tangible. Fue un ascenso relativamente rápido, lo cual fue bueno, considerando que realmente no me gustaba la sensación de estar suspendido en el aire a esa altura. Sin embargo, me sorprendió descubrir que habían pasado la mitad del camino. Tal vez algunas de las pequeñas cosas azules que sospechaba que eran la preevolución de Bronzong estaban ayudando, o tal vez Furat y Bronzong simplemente trabajaban muy bien juntos, pero estaba superando su predicción. No estaba para quejarme. Significaba que tenía menos que escalar. Alrededor de la marca de las 3/4 partes, me resbalé. No tengo idea de cómo me resbalé, ya que ni siquiera me estaba agarrando a nada, pero de repente sentí como si algo que me sostenía se hubiera desplomado. Caí un par de pies antes de volver a enderezarme. Estaba bastante seguro de que había tenido un ataque cardíaco durante ese tiempo. ¿Dus? Preguntó Constantin preocupado, volviendo a bajar rápidamente para darme una palmadita en el hombro. Lo siento, escuché la voz de Furat decirme telepáticamente, pero eso es todo lo que puedo hacer. Bronzong dice que podría elevarte un poco más, pero si quieres que te pongan estable sobre las rocas, tal vez quieras intentarlo ahora. Gracias. Grité hacia abajo, sin estar seguro de si podían oírme desde esa altura. Extendí la mano en vano hacia las rocas más cercanas, pero estaban fuera de mi alcance. Gruñí de frustración y me agité. Tengo que acercarme más. Grité hacia abajo. Naturalmente, me empujaron con bastante fuerza contra las rocas. Me esforcé por encontrar un punto de apoyo antes de que los poderes psíquicos se apagaran mientras intentaba con todas mis fuerzas ignorar los moretones y rasguños que acababa de recibir. Sentí que el efecto psíquico se disipaba, demasiado pronto. Me deslicé un poco hacia abajo antes de lograr aferrarme con seguridad a la pared del acantilado. Lo hiciste a propósito. Les gruñí a las motas de abajo, sin importarme si escuchaban o no. Duskule, dijo Constantin con simpatía a mi lado. Humano, ¿aún puedes oírme? La voz de Furat sonaba débil, incluso en mi mente. Traté de recordar que sí lo decía tan fuerte como pude. Bien. Ya no tienes que escalar tanto. El líder Dusclops dice que el Duskule que está contigo te ayudará. Bueno, eso fue tranquilizador. Y no olvides la advertencia. No mueras, no te distraigas con los errores, no dejes que te decimen. Y también, cuando llegue el momento, déjalo ir. ¿Dejar ir qué? Pregunté enojado. Furat continuó como si no me hubiera oído, lo cual probablemente no era así. Puede que tengas que volver aquí algún día, y si lo haces, los fantasmas y yo hemos acordado ayudarte. Bronzong preferiría que no volvieras, por supuesto. Tendrás que volver a bajar por el otro lado por tu cuenta, pero bajar siempre es la parte fácil, ¿no es así? Me resistí a la tentación de golpearme la cabeza contra las rocas y, en su lugar, busqué un nuevo asidero. Furat no dijo nada más, así que supuse que eso era una despedida.
No era como si tuviera mucho apego a ninguno de ellos, no después de la forma en que me trataron, pero, más o menos, me habían ayudado. Aún así, no estaba a punto de echarme a llorar. Definitivamente estaba feliz de salir del lago hundido con sus locos Pokémon. La escalada resultó difícil, pero aún así más fácil de lo que me hubiera imaginado. Todo lo que tenía que hacer era concentrarme en el siguiente paso. Definitivamente no me atrevía a mirar hacia abajo, lo que probablemente también ayudó. Constantin flotaba lentamente a mi alrededor, alentándome en silencio y agregando ocasionalmente un dus al azar. No mueras. Un paso más arriba. Enfrenta muchas pruebas. Sujétate del siguiente asidero. No te vuelvas oscuro. Otro paso hacia arriba. No te distraigas con las injusticias y los males del mundo. Otro intento de agarrarse de algo. No te enfades ni te amargues. Otro paso más hacia la libertad. Cuando llegue el momento, suéltalo. Otro asidero. No mueras, paso. Enfrenta muchas pruebas, agárrate. No te oscurezcas, da un paso. No te distraigas, agárralo. No te amargues, da un paso. Solté el aire. Miré hacia arriba con sorpresa. Justo por encima de mi cabeza, no había nada más que aire libre. El suelo se niveló. Me arrastré hacia arriba, asomándome por el borde. Hierba, flores incluso, y ningún Pokémon salvaje esperando para tenderme una emboscada. Más de lo que podría haber esperado. Me levanté a toda prisa, Constantin me ayudaba de vez en cuando tirando de mi brazo, o del pelo, molestamente. Me quedé de pie temblorosamente en el borde del acantilado que acababa de escalar, mirando hacia abajo a las motas de abajo. Oye. Lo logré. Grité, agitando la mano. Hubo un par de movimientos de mano en respuesta, pero no pude escuchar ninguna respuesta. Duskuri. Dijo Constantin alegremente, moviéndose en el aire. Gracias, Constantin, le dije con una sonrisa. Por fin era libre de nuevo. Tuve que caminar alrededor de todo el lago antes de poder encontrar un lugar que condujera hacia abajo con bastante facilidad. Constantin continuó siguiéndome. Asustó a todos los Pokémon salvajes antes de que yo tuviera la oportunidad de liberar a alguno de mis propios Pokémon, lo que me hizo preguntarme qué tan fuerte era realmente. El descenso fue bastante fácil, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Es cierto que me caí y me deslicé bastante, pero logré no romperme ningún hueso y no sangraba demasiado cuando llegué al final, así que consideré que había hecho un buen trabajo. Me limpié las manos raspadas en los pantalones cortos, ignorando las manchas rojas. Los árboles se alzaban sobre nosotros en lugar de las motas verdosas y negras que se veían desde arriba, y había un pequeño campo agradable al pie de la montaña acantilado, y podía ver un sendero igualmente agradable y ancho que partía de él. Como cualquier buen entrenador sabía, un camino conduce a alguna parte, y normalmente era una ciudad. Lo único es que todavía había un fantasma siguiéndome. Constantin. Ya puedes regresar, dije, un poco desconcertada por el hecho de que aún no se había ido. ¿Qué? Preguntó, claramente sorprendido. Hiciste tu trabajo. Estoy a salvo en el suelo, ¿lo ves? Salté un par de veces en el pasto corto para demostrarlo. Duskuya, calavera. Después de tener a mi traductor, por un tiempo, admito que breve, y de tener psíquicos y Dusclops en abundancia al otro lado de la montaña, ya no estaba acostumbrado a no tener forma de comunicarme con un Pokémon. Di unos pasos hacia el pasto y Constantin me siguió. Ya puedes irte a casa, le dije con fuerza, caminando hacia atrás para poder vigilarlo. ¿Dus? Preguntó con un dejo de desafío en su tono. Entonces haz lo que quieras, dije, tanto verbal como físicamente, alejándome de él. No era que fuera una amenaza. Simplemente sabía lo que era luchar con fantasmas. A estas alturas, era más bien un acto reflejo. Corrí por el campo, receloso de los Pokémon salvajes, aunque Constantin los repelía con bastante eficacia. Aunque no hubo ataques directos, vi siluetas y movimiento, así que supe que estaban allí. Solo que, por una vez, no se animaron a anunciar su presencia con una bofetada literal en la cara. El camino estaba más despejado de hierba, y de Pokémon, por lo que pude ver, aunque todavía tenía uno o dos parches extraños. Sin embargo, lo que vi de inmediato, con no poca alegría, fueron entrenadores. Había gente allí, seres humanos reales y vivos. Desafortunadamente, nadie parecía dispuesto a dejarme acercarme a ellos con Constantin dando vueltas perezosamente a mi alrededor. Espera. Él no es mi Pokémon. ¿Te está siguiendo un Pokémon salvaje? Y un fantasma. Sal de aquí. Gritó el hombre, agachándose detrás de una valla.
Qué imbécil supersticioso murmuré, caminando con dificultad y tratando de ignorarlo mientras él sacaba de su mochila lo que supuse que era agua bendita y nos la arrojaba. Constantin y yo observamos en silencio cómo caía al suelo a varios metros de distancia. ¿Por qué tienes eso? Por si acaso alguno de esos fantasmas sale del camino. Por eso. Los fantasmas solo traen problemas. Exclamó, señalando a Constantin de forma muy exagerada. Miré con indiferencia al Duskul y luego al hombre. ¿Me lo estás diciendo?, dije inexpresivamente y continué caminando. Así fue todo el camino hasta el poste que marcaba la frontera sur de una ciudad. Nunca antes me había alegrado tanto de ver uno. Constantin apenas podía seguirme el ritmo, no me quejaba, mientras yo lograba correr el último trecho hasta el edificio, abrir la puerta y desplomarme sobre la alfombra. Era suave y maravillosa después de dormir tanto tiempo sobre las rocas. Además, el edificio tenía aire acondicionado, y eso valía la pena por las miradas extrañas que me dirigía el guardia. ¿Qué ciudad es esta?, pregunté soñadoramente, rodando sobre la alfombra. Constantin apareció flotando a través de la pared detrás de mí, observando mi extraño comportamiento con tanta atención como el guardia. Veilstone City. ¿Estás bien y? Preguntó, en parte sospechoso, en parte preocupado. Estoy bien ahora, solo pude sonreír. Para mi disgusto, Constantin me siguió hasta el centro Pokémon, observó cómo entregaba mis Pokémon para curarlos, con una explicación a la enfermera Joy sobre la pierna y el estado general de Ike, esperó conmigo mientras pedía una habitación y me siguió mientras me dirigía a los videoteléfonos. Decidí revisar mi buzón de voz antes de llamar a alguien. No pude evitar quedarme mirando la pantalla cuando vi que tenía 93 mensajes, todos en aproximadamente una semana. ¿Qué? ¿Qué?, preguntó Constantin con curiosidad. Me desplacé por los números antes de escucharlos. La mayoría de ellos, de hecho, unos 80, parecían ser del mismo número. En realidad, no reconocí el número, ya que generalmente soy malo para memorizar números, aparte de mis padres, pero tenía la corazonada de quién eran todos. Justo cuando estaba a punto de hacer clic en uno de ellos, apareció uno nuevo del mismo número y comenzó a reproducirse. Bien, idiota. No te llevaré conmigo. Ignórame por un tiempo, te vas a tu gran aventura de entrenador, no. Bueno, no podría importarme menos. Te podrías estar muerto por lo que sé. Iré a Johto por mi cuenta y acapararé todos los Pokémon raros. No puedes tener ninguno. Y para que conste, nunca más te volveré a hablar. Ana exclamó furiosa, sonando al borde de las lágrimas. Mientras ella seguía con su perorata, ignorando su juramento, yo estaba marcando su número. El mensaje se cortó con un «oh» cuando colgó esa línea y contestó su nueva llamada entrante. Probablemente contestó porque ella tampoco reconoció el número. Ana. De verdad que no quise ignorar tus llamadas ni tus mensajes ni nada. Perdí mi teléfono. Cuando se dio cuenta de que era yo, emitió un par de sonidos de enfado y se sorbió la nariz una o dos veces, pero por lo demás permaneció en silencio. Sin embargo, como no colgó, lo tomé como una buena señal. En este momento mi teléfono está en el fondo de un lago, continuó sin aliento, esperando que me perdonara. Es una larga historia y te prometo que te la contaré más tarde. Lamento no haberte contestado, pero mira, eres la primera persona a la que llamo desde que regresé a la civilización, ¿de acuerdo? Su silencio todavía sonaba bastante enojado. ¿Tienes un teléfono con vídeo?, pregunté exasperado. Sí, respondió ella y, con un clic, su rostro apareció en el monitor. De repente, se encogió y me miró horrorizada. ¡Qué asco! Te ves horrible. ¿Estás bien? Algo así, está bien, ahora te creo, murmuró Ana, apartando la mirada de la cámara. Es un alivio. ¿Sarcasmo? Un poco. De todos modos, todos mis mensajes a tu teléfono Kia eran importantes, ¿sabes? Mantuvo su tono irritado, pero pude ver que se suavizaba. Traté de no sonreír abiertamente, para no provocar su ira una vez más y nunca descubrir qué quería decir con sus 80 y tantos mensajes. Bien. Bueno, ¿qué tan rápido puedes hacer las maletas? ¿Dónde estás, de todos modos? Ana intentaba, sin éxito, mantenerse seria y, en su intento de no sonreír o reírse tontamente o ambas cosas, seguía jugando con su cabello. Ya hice las maletas, no tengo nada. Estoy en Veilstone. Estaré allí en una hora. Y con eso y un clic, colgó. ¿Tienes una hora antes de que ella venga? Afortunadamente, Nick había dejado un par de mensajes, así que pude robarle su número también y llamarlo.
No estaba postergando la llamada a mis padres. Era solo que la última vez que los vi, había estado en el hospital, así que sí. No estaba postergando la llamada. Estaba inventando una excusa para explicar por qué estaba desaparecida en combate durante una semana. Sí. Eso es todo lo que dijo. En uno de sus mensajes mencionó Joto, ¿se trataba de otra expedición suya? Al principio me sentí emocionado, pero pronto me sentí aprensivo. Todavía recordaba con claridad la última expedición. Eso suena genial. Hice un viaje a Oen hace unos años y fue muy divertido. Deberías ir si tienes la oportunidad, respondió Nick con la voz entrecortada. No tenía el lujo de tener un teléfono móvil increíble como Ana, ni tampoco el lujo de tener una zona donde la recepción fuera buena, aparentemente. Sí, pero y ahora me siento un poco reacio. Quiero decir, ella no es de las que piensan las cosas con detenimiento, y esta es otra región y además, acabo de llegar a Beilstone. Acabo de regresar a la civilización. Dus añadió casualmente Constantin, que todavía estaba conmigo. ¿Qué fue eso? Preguntó Nick, interrumpido temporalmente por una intensa interferencia. Es una larga historia. Había estado diciendo eso mucho hoy, y solo había hablado con 3 personas, incluida la enfermera Joy. ¿Tú, otro Pokémon? Preguntó, esta vez apenas audible. Sí, capté otra. Pero Nick, ¿dónde estás? Apenas te oigo. Yo solo, uno de esos, puestos de la ciudad. ¿Qué? Estoy en el edificio B, se oyó un clic y un par de pitidos, la pantalla que tenía delante me indicó inútilmente que se había perdido la señal. Marqué el número de nuevo, pero no contestó o simplemente no se pudo comunicar. Suspiré. ¿Quién sabía si podría aceptar llamadas al extranjero? Ya era hora de llamar a mis padres. Suspiré de nuevo y miré por encima del hombro a Constantin. ¿Puedes ir a ver si la enfermera Joy ya terminó con los demás? Calavera. Dijo alegremente y volvió flotando hacia el mostrador. Volví al videoteléfono y revisé un par de mensajes, tratando de averiguar si mis padres habían escuchado algo de los padres de Cosette sobre el hecho de que me habían secuestrado, o si simplemente asumieron que había sucedido algo vago y terrible. Si fuera esto último, podría decirles que me perdí y dejé caer mi teléfono, lo cual, técnicamente, no era una mentira, de todos modos. 2 pokebolas cayeron sobre el escritorio frente a mí, y lamentablemente se abrieron y derramaron un numel y un relón sobre mi regazo. La silla se volcó y ambos cayeron sobre mí. Constantin se cernió sobre nosotros, retorciéndose las patas con preocupación. ¿Tú sí? Murmuró en tono de disculpa. Solo pude agitarme en respuesta, ya que tener a Des y Carlita sobre mi pecho estaba cortando rápidamente mi suministro de oxígeno. Después de que se bajaron y todo estuvo arreglado, me di cuenta de que Ike no estaba entre ellos, y todos caminamos hacia el mostrador principal. Disculpe y... pregunté, tocando la campana con gusto. Después de todo, no era frecuente que alguien no estuviera allí para vigilarla. ¿Mi Shinx está listo? Oh. Tus Pokémon, ahí están. La enfermera Joy asomó la cabeza por las puertas batientes que había detrás del mostrador, luciendo tremendamente aliviada. Miré a Carlita, que apenas podía echar un vistazo por encima del mostrador, y a Des, que parecía de mal humor porque no podía hacerlo. Habían estado desaparecidos. Miré a Constantin, que miraba alarmado a la mujer de cabello rosado y a mí. Duskulleskuri. Lo siento, creo que este Duskure se los llevó sin avisarte, murmuré, todavía mirando fijamente al fantasma. ¿Ambos están curados? Sí, claro, de todas formas no estaban muy lastimados. Estaban un poco delgados, así que les dimos algunos bocadillos. Espero que no te importe. Dijo la enfermera Joy con una sonrisa radiante y una risita. Tu Shinx, me temo, está en peores condiciones, tiene una pierna rota, está un poco resfriado y también está bastante desnutrido. ¿Tuviste un momento difícil en la ruta desde la última ciudad? Por decirlo menos y que estará bien. Por supuesto. Le hemos dado algunos medicamentos y antibióticos, así que su resfriado debería desaparecer en cuestión de días, pero asegúrate de que siga recibiendo líquidos. También le pusimos un yeso en la pierna rota, así que en una semana más o menos debería estar bien. Está diseñado para que te lo puedas quitar tú mismo y continuó divagando sobre cómo debería asegurarme de que hiciera ejercicio pero que no se esforzara demasiado, cómo debería tener más cuidado en la naturaleza, llevar siempre mucha comida y, todo el tiempo, solo podía preguntarme por qué y que llevaba 2 semanas enyesado mientras que yo llevaba 6. Carlita se reía cada vez que se mencionaba el yeso, y me tomó un par de veces antes de darme cuenta de que se estaba riendo del hecho de que tuviera yeso.
Le di una palmadita bastante fuerte en la cabeza, empujándola al suelo junto a Des. Bre murmuró rebeldemente, cruzándose de brazos. Silenciar. De repente, me levantaron. Me moví violentamente y sin mucha gracia, tratando de alcanzar algo a lo que agarrarme. Las últimas veces que me habían levantado, había sido un mercenario que intentó matarme y fantasmas que querían matarme. Mi posible secuestrador tuvo suerte de no recibir un codazo en la cara. Me llevaron y me dejaron caer en el sofá. Intenté dar una patada, pero me agarraron el pie y lo volvieron a dejar en el suelo. Nick saltó por encima del respaldo del sofá y aterrizó a mi lado, sonriendo. ¿Eres un acosador? Pregunté, aunque me alegré de que fuera él y no cierto hombre de cabello negro. No, fue pura coincidencia, lo que lo hace maravilloso. Y significa que puedo ser tu apoyo moral, algo que pareces necesitar por razones que no puedo comprender, respondió con naturalidad, mientras me hurgaba en los calcetines. Por cierto, te ves horrible. Gracias. ¿Por qué estás tan alegre? Pregunté con sospecha. Normalmente no estaba tan feliz ni tan hablador. ¿Hace cuánto que no veo a mi amiguito? ¿Un par de semanas? Además, conociéndote, te metiste en un montón de problemas, así que quiero saberlo. No pude evitar poner los ojos en blanco. Nick siguió parloteando, recordándome un poco a Ana. Aparentemente estaba realmente contento de verme. Veo que conseguiste un Duskull, bien. Tampoco tienes debilidades dobles, así que deberías estar feliz por eso. ¿Cómo lo llamaste? ¿Alguna vez atrapaste ese Pokémon eléctrico que necesitabas? ¿Dónde encontraste un Duskull? No te dejé en Jubilife, de todos modos. ¿Cómo llegaste hasta aquí en ese tiempo? Durante el aluvión de preguntas, Des, Carlita y Constantin se acercaron y observaron nuestra conversación un tanto unilateral desde el respaldo del sofá. Intenté alcanzar a Des para poder rascarle detrás de las orejas, pero como Nick todavía tenía mis pies inmovilizados, no pude ponerme en una posición desde la que pudiera agarrarlo. Minumel resopló, lo que podría haber sido una risa, y logró arrastrarse por el respaldo del sofá y aterrizar sobre mí. Resollé, Constantin reprimió una risita y me moví para que Des quedara encajado entre el cojín y mi cuerpo, ya que estaba engordando y me dolía más y más cada vez que lo hacía. Hola, Des. Oye, pareces más grande. ¿Estás listo para evolucionar? Preguntó Nick, rascándole los dientes a Des, ya que yo no podía hacerlo, ni siquiera en nuestra nueva posición. ¿Qué? ¿Evolucionar? ¿En serio? Puedes saber cuándo un Pokémon está a punto de evolucionar, dijo el entrenador mayor con indiferencia, aunque era obvio que no había tenido la intención de darme pistas sobre una posible evolución. La mayoría de los Pokémon se hacen más grandes y ganan algo de peso. Algunos Pokémon reptiles comienzan a mudar su piel y los pájaros comienzan a perder plumas. Solo tienes que aprender a buscar las señales. ¿Vas a responder alguna de mis preguntas ahora? Preguntó rápidamente, tratando de cambiar de tema. Sí, dije distraídamente, mirando a pedestal. ¿Iba a evolucionar? ¿Y pronto? ¿Qué tan pronto era pronto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hoy? ¿Cuáles eran las preguntas de nuevo? Tu Shinx está listo. Gritó la enfermera Joy, interrumpiendo lo que sin duda sería una explicación larga y prolongada de la última serie de eventos desafortunados en mi vida. ¿Constantin? Pregunté, y Duskull se alejó flotando para ayudar a recuperar a Ike. ¿Shinx? ¿Constantin? Preguntó Nick dubitativamente. Respiré profundamente y me pregunté por dónde empezar. Y en primer lugar, Constantin, creo que podrías llamarlo Costia, no es mío. Me está siguiendo y me da un poco de miedo intentar ahuyentarlo. Pero sí atrapé otro Pokémon. Uno eléctrico. Tu Shinx. Lo atrapaste cerca de Jubilife. Sí, ¿por qué? Sabes que son muy débiles en esa área, ¿verdad? Y no lo sabía. Pero y que no parecía terriblemente débil y aunque no conocía ningún ataque eléctrico y no había hecho mucho más que un par de intentos de placaje y mordidas y suspiré cuando Constantin dejó caer la pelota ultra, por suerte, la atrapé esta vez. Y cierto. Ya lo sabía. Entonces, todo lo que haría falta era un poco de entrenamiento extra, ¿no? Bueno, menos mal que todavía tenemos unos 45 minutos. Los líderes de gimnasio son muy buenos para criar Pokémon Y. ¿Qué? Interrumpí parpadeando. Mailene, la líder del gimnasio. Oh, no, no empieces con eso otra vez. Definitivamente eres lo suficientemente fuerte como para desafiarla. Se supone que ella es la tercera líder, ¿recuerdas? Señaló Nick en voz baja.
Se sentó y se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, luciendo bastante intimidante. Por otra parte, no podía enfrentarse a Dusclops y al mercenario. Lo miré fijamente. Estás luchando contra Maylene. Si no la vences para cuando llegue tu amiga, entonces sí. ¿Y entonces qué? Pregunté desafiante. Entonces tendrás que pagarme los 5.000 que me debes. Esa no fue una apuesta oficial. No tengo por qué devolverte ni un centavo. Está bien, si quieres jugar según las reglas oficiales, de repente no me gustó hacia dónde iba esto, tienes que luchar contra mí. No, gracias. Todos tus Pokémon gozan de muy buena salud, nuestras miradas se cruzaron y te desafié. No puedes dar marcha atrás sin pagarme la mitad de tu dinero, dijo Nick, felizmente malvado. No tengo dinero. No tengo por qué pagarte. Pero esto me estaba poniendo nerviosa. De todas formas, si insistía en el tema, tendría que luchar legalmente contra él y me daría una paliza. No era bueno para mi autoestima. Entonces te desafiaré cuando seas rico. Puedo desafiarte cuando quieras, se burló triunfante. Tú eliges. Luchar contra Maylene, la tercera líder de gimnasio, o luchar contra mí, que ya ha desafiado a los 4 de élite varias veces y tiene una variedad de equipos para jugar con tus debilidades y griega. Está bien, está bien. De acuerdo. La desafiaré. Gruñí. Nick pareció sorprendido por mi repentina demostración de ira. No me di cuenta. Simplemente solté mis pies de su agarre, me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A quién le importaba si no había comido en un día? ¿A quién le importaba si todavía estaba sucio y herido y me faltaba un zapato? ¿A quién le importaba si se suponía que debía subir de nivel a un Shinx con una pierna rota? Constantin corrió hacia la puerta y flotó entre ella y yo. Parecía como si me estuviera mirando fijamente, con su ojo rojo fijo en una cuenca. Duskull. Dijo en tono de advertencia, extendiendo sus patas, como para detenerme. Constantin, sal del camino. Calavera oscura. Ni siquiera se supone que deberías estar aquí. Vuelve con los otros fantasmas. Duskull. Insistió, sacudiendo la cabeza. Mover, vaya, qué pequeño entrenador tan enfadado eres. Declaró telepáticamente una voz aguda con una risa extrañamente familiar. Dos brazos delgados me rodearon por detrás y, de repente, una cosa con forma de sombrero rosa se apoyó en mi hombro. El pobre Duskull solo está intentando decirte que estás confundiendo la advertencia. Solo está intentando ayudar. Kuke, ¿quién? Tranquila, mi entrenador empieza a preocuparse por ti, dijo la voz telepática y femenina con lo que sonó inquietantemente como un ronroneo. Miré a Nick por encima del otro hombro. Se encogió de hombros. Tranquilízate. Estaré tranquila una vez que pueda vencer a Maylene y salir de aquí, gruñí, curvando los labios. Duskull. Gritó Constantin frenéticamente. Oh, realmente está empezando a preocuparse por ti y por esa advertencia. Los ignoré a todos y traté de caminar hacia adelante, pero los brazos me mantuvieron quieta. ¿No estás luchando con este estado de ánimo, o no, no lo estás? He visto lo que hacen los entrenadores que luchan enojados. Te vas a calmar. Junto con su voz, que era lo suficientemente alta como para irritarme los nervios, envió una imagen telepática bastante tranquilizadora de una pequeña cabaña nevada con una chimenea y chocolate caliente. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con voz apagada. Los humanos asociamos el calor con la felicidad y el frío con sentimientos amargos. Al mostrarte ambos, intento tranquilizarte para que llegues a un punto intermedio. Está bien, Kamala, ya basta. Buen trabajo. Nick se había acercado a nosotros en algún momento. Kamala, si era él quien estaba invadiendo mi mente, me soltó. ¿Estás bien? Supongo. ¿Qué pasa? Sigues tensa, y lo has estado durante todo este tiempo. Me dejé dar vuelta como una muñeca de trapo, cayendo sin fuerzas en sus brazos. Se inclinó para quedar a la altura de mis ojos. Tus ojos están más oscuros de nuevo. ¿Qué pasó? A su lado, su Pokémon nos observaba con una sonrisa, sus ojos anormalmente grandes y redondos se fijaron en los míos. Me resultó más fácil mirarla a ella en lugar de mirar a Nick. Solo, un montón de cosas. Vamos a enfrentarnos a Maylene ahora. Me vino a la mente otra imagen de la casita nevada por intentar alejarme de él. ¿No vas a luchar en este? Me asustaste mucho allí. Algo anda mal y no te voy a permitir luchar hasta que se resuelva. No sé muy bien qué pasó después. Nick se agachó para quitarme la ultra bola de Ike de la mano, creo, y tal vez fue el hecho de que solo podía ver su pelo negro, o tal vez fue el hecho de que me estaban quitando mis Pokémon de nuevo.
Todo lo que sé es que reaccioné por reflejo. La mano que sostenía la bola se colocó detrás de mi espalda para mantenerla alejada de él, mientras que mi otra mano se estiró para empujarlo. Estaba en el suelo, sorprendido, y Kamala me estaba sosteniendo a un pie del suelo por la parte delantera de la camiseta, lo siguiente que supe. No vuelvas a tocar mi zapatilla nunca más, susurró. Estaba demasiado sorprendida para responder. Aparté la mirada de ella y en su lugar encontré a Des y Carlita mirándome. Parecían asustadas. ¿Qué me pasa? Constantin me sacó del centro, con una pata en cada uno de mis hombros. Le había hecho algo a Kamala para que se soltara, lo que obviamente no le había gustado, ya que antes de que me diera cuenta, ella se había lanzado contra él. Nick la había devuelto justo antes de que atrapara al Duskuri. Constantin no pareció darse cuenta, ya que estaba ocupado susurrándome tonterías y tratando de hacer que lo mirara. Calavera, murmuró con simpatía. Yo solo, lo ataqué. Realmente ataqué a Nick, dije sin comprender. Claro, no lo había lastimado, al menos no físicamente. Pero, ¿qué me pasaba? Sabía que él solo me estaba cuidando, siempre lo hacía, pero ¿por qué había reaccionado de manera exagerada? ¿Por qué me había enfadado? ¿Era porque quería que luchara en una batalla que yo no quería? Pero no, yo quería desafiar a Mailene, solo que en mis propios términos. Era cierto que su presión en el pasado me había ayudado a superar Gardenia, pero había fracasado con Kraseruake. ¿Estaba actuando en consecuencia? Dus me tranquilizó Constantin, dándome palmaditas en los hombros. Sin embargo, me había excedido mucho cuando él fue a quitarme la ultrabola de Ike. No había tenido ningún problema en entregárselo a él y a mis otros dos a la enfermera Joy, así que ¿por qué lo hice cuando Nick lo intentó? ¿Fue por el reconocimiento momentáneo con el cabello negro, o fue porque él estaba tratando de quitármelo mientras que yo se lo entregué voluntariamente a la enfermera Joy, o fue simplemente porque ya no confiaba en nadie más que en las mujeres de cabello rosa? Cráneo oscuro, cráneo oscuro. ¿Qué habían pensado Des y Carlita de eso? Al menos estaban alarmados por mi comportamiento, y así debía ser, pero, por otra parte, no habían pasado por ninguna de las pruebas que Ike y yo habíamos enfrentado en esa cueva con esos fantasmas y otros Pokémon salvajes y locos. No debería estar enojada ni amargada. Entonces, ¿por qué? Gruñí, enterrándome cara en mis manos. Pero yo sabía por qué. Me habían atacado unos Pokémon, así que aprendí que no podía confiar en ningún Pokémon excepto en mi propio equipo. Me había atacado un hombre, así que aprendí que tampoco podía confiar en los humanos. Había perdido mi fe ciega y completa en los entrenadores y en la humanidad en general. Necesito disculparme. Necesito pedirle perdón a Nick, le dije a Constantin, mirando a mi alrededor por primera vez. Me había estado guiando desde el centro Pokémon. Me sorprendió y no me sorprendió en parte descubrir que me había guiado hasta el gimnasio. Constantin, no puedo. Realmente no puedo, no ahora mismo. Es Calavera, dijo señalando la ultrabola que tenía en mis manos. Y que está herido y aún es joven. No puede pelear contra un líder de gimnasio, Calavera. Proclamó Constantin, extendiendo los brazos. Yo solo podía mirarlo fijamente. Ya estoy loco, así que no importa. Y que cojeaba por la arena, luciendo patético con el yeso en su pata trasera. Mailene parecía desgarrada por tener que luchar contra algo que ya estaba herido de esa manera, pero finalmente lo superó, ya que llamó a su Meditite, del cual solo sabía el nombre porque ella lo presentó como tal. Vuelve, Ike. Mi Shinx me miró confundido, pero cojeó de vuelta hacia mí de todas llenas. Suspiré. Vete, Constantin. Mailene parecía apropiadamente disgustada cuando el fantasma salió flotando a la arena. Y que se quedó a mi lado, observando la pelea con evidente interés, con sus ojos dorados brillando. El Meditite cayó bastante rápido, ya que no podía tocar a Constantin, lo que le dio al fantasma rienda suelta en la batalla. Vuelve, Meditite, murmuró, y luego gritó. Vamos, Machoke. Apareció un Pokémon mucho más grande y musculoso, flexionándose. Vuelve, Costia. Vuelve a salir, Ike. Ike me miró con curiosidad, pero decidió confiar en mi criterio, porque volvió a cojear hacia el centro. El Machoke lo miró y luego volvió a mirar a su entrenador. Mailene, de nuevo, parecía un poco perturbada por el movimiento. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Preguntó con incertidumbre. Mira lascivamente, Ike. Debido a su indecisión, Ike se quedó mirando fijamente a Machoke, quien en realidad se encogió y parecía bastante asustado. Ike tendía a tener ese efecto cuando quería.
antes de que Maylene pudiera ofrecer un contraataque, lo cual era bastante barato pero no quería que Ike se desmayara, añadí. Vuelve. Constantin, estás fuera de nuevo. Machoke tuvo problemas similares con el fantasma, ya que no podía tocarlo. Maylene estaba furiosa cuando llamó a su tercer Pokémon, un Lucario, al que yo conocía sin necesidad de que me lo presentaran, ya que había querido uno en otra ocasión. Y que volvió a salir al principio. Pude ver su pelaje crujir con electricidad, por primera vez, y decidí aprovechar eso. ¿Y qué? Usa tu electricidad. No sabía qué ataque conocía en realidad, pero esperaba que funcionara y causara algún daño. Lucario, usa detectar. Exclamó Maylene, un poco preocupada por mi repentino cambio de estrategia. Los dos esperamos con la respiración contenida, pero no pasó nada. Ike siguió chisporroteando y echando chispas, pero no parecía que estuviera haciendo nada. Se sentó y bostezó, lo que me convenció de que no iba a hacer nada más. Maylene y Lucario tenían expresiones de incredulidad iguales. Ike, vuelve. Costia, te levantaste de nuevo. Lucario gruñó cuando le quitaron un objetivo fácil, aunque estático, y en su lugar tuvo que luchar contra el oponente intangible. Maylene, sin embargo, estaba sonriendo. Lucario, pulso oscuro. Una sombra surgió de las patas del Pokémon que luchaba, apuntando directamente a Constantin. No intentó esquivarla, aparentemente pensando que lo atravesaría, pero en cambio, lo envió volando hacia una pared. Cuando reapareció, parecía un poco aturdido y se sujetaba la cabeza. Dus, escupió, mirando con el ceño fruncido a Lucario. Pulso oscuro otra vez, antes de que pueda acercarse a ti. Constantin, esquiva, el Duskull se hundió en el suelo y reapareció inmediatamente detrás del Lucario, flotando fuera de su sombra. Decidí dejarlo hacer lo suyo, ya que lo estaba haciendo bien. El Lucario gruñó después del ataque y atacó, pero su pata atravesó a Constantin, quien se rió y tuvo vía libre una vez más, ya que estaba manteniendo al Lucario demasiado ocupado para que disparara otro pulso oscuro. Al cabo de 5 minutos, Lucario se había desmayado y yo estaba recibiendo una insignia de Maylene. Se frotó la nuca tímidamente. Supongo que esa cosa con tu Shinx realmente me desconcertó y, admitió. Solo quería que adquiriera algo de experiencia, respondí con voz apagada, examinando la nueva y brillante insignia. Supongo que puedo entenderlo. Tu Duskull es muy fuerte. ¿Sabes cómo venir preparado para un partido de gimnasio, no? Se rió entre dientes con torpeza, aparentemente no estaba acostumbrada a tener que lidiar con entrenadores como yo. Oh, no es mío, respondí mientras me iba. Y que, con el brazo en el hueco, sostuve la insignia contra la luz del sol. Era mi cuarta insignia. Afortunadamente, una de las pocas cosas que pude rescatar de mi mochila había sido mi estuche para insignias, así que no tuve que empezar el circuito de nuevo. Lo saqué de mi bolsillo y logré colocarlo en el siguiente espacio vacío. 4 insignias. Estaba a mitad de camino de reunir insignias, y el siguiente era el Elite Four. En realidad, el siguiente era Victory Road, y después de haber escuchado numerosas historias de terror sobre él de Nick, no estaba muy entusiasmado con recordar ese hecho. Después del Elite Four, entonces, la campeona en persona. ¿Sí? Preguntó Ike con curiosidad, mirándome. ¿Qué fue ese ataque eléctrico, Pregunté en respuesta. Ike me sonrió, mostrando sus pequeños y afilados dientes. Miré hacia otro lado, que probablemente era su intención, y en su lugar dije. Gracias, Costia. Dus respondió con un gesto que podría haber sido un asentimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que acababa de ganar una partida de gimnasio con un Shinx débil y herido y un Duskull que no era mío. Sin embargo, lo que realmente me preocupaba era el hecho de que no me preocupaba la parte potencialmente ilegal. Estaba más preocupado por cómo reaccionaría el resto de mi equipo, cómo reaccionaría Nick. Me había ido solo con un Shinx que ni a Des ni a Carlita les gustaba particularmente ni en el que confiaban, y eso fue después de presionar a Nick con un reflejo que realmente desearía no haber tenido. ¿A quién había traicionado allí? ¿A quién no había traicionado allí? Ahí estás. Kamala, no. Casi dejo caer ahí que cuando me empujaron contra la pared de ladrillos más cercana por telequinesis mientras el Pokémon psíquico de Nick intentaba con saña hundir sus dedos en las cuencas de los ojos de Duskull. Ike y yo estábamos presionados contra la pared, completamente inmóviles. Kamala, basta. Vuelve. Gritó Nick, corriendo hacia la escena. Su Pokémon se alejó bailando del haz de luz rojo de la Pokébola, incluso usó a Constantin como escudo una vez. Vuelve. Vuelve, Kamala.
Dus dus. Exclamó Constantin, sonando presa del pánico. Te enseñaré a... Basta. Todos los presentes se quedaron paralizados cuando un chorro de fuego separó a Nick de Kamala y Constantin. Nick dio un par de pasos hacia atrás, el primero en moverse, y levantó el brazo para protegerse los ojos del brillo. Levantó la Pokébola una vez más, apuntó a su psíquica todavía conmocionada y repitió la orden de regresar una vez más. Ella desapareció, e Ike y yo fuimos liberados de repente. Esta vez lo solté accidentalmente mientras caía hacia adelante sobre mis manos y rodillas, jadeando por respirar. Descaminó con calma entre las llamas hasta que estuvo a mi lado. No vi a Carlita por ningún lado. Numel, dijo simplemente, como si hubiera juzgado algo. Solo podía esperar que no fuera yo. Realmente espero que no hayas hecho lo que pensé que hiciste, interrumpió Nick con frialdad, esquivando las llamas moribundas mientras se acercaba. Como todavía estábamos todos frente al gimnasio, tuve la sensación de que él sabía exactamente lo que acababa de hacer. Te dije que no lucharas. Lo siento. Pero no me arrepentía de haber luchado. Necesitaba la insignia y necesitaba hacer algo por mi cuenta que significara que todavía podía hacer algo bien. Nick se puso en cuclillas a mi lado y me miró con enojo. Des lo observó con cautela, arrastrándose hacia mí con aire protector. Puede que pienses que soy un matón y tal vez un sabelotodo, pero, créelo o no, sé lo que hago cuando se trata de entrenamiento. Llevo años entrenando y tú todavía eres un novato con un par de insignias, la mitad de las cuales te las obligué a conseguir. No creo que seas un sabelotodo ni un matón, dije en voz baja, bajando la cabeza avergonzada. ¿Qué me pasaba ahí? Es bueno saberlo, respondió Nick con sarcasmo. Pude escuchar a Ike gruñir a mi lado en señal de advertencia. Bueno, veamos qué has hecho mal hasta ahora hoy. En primer lugar, no luchaste con tu equipo. Luché con Ike, Des es tu jugador titular y sabes que Carlita hubiera disfrutado de un combate de lucha. Ike todavía es demasiado joven y pequeño para luchar contra un líder de gimnasio, y está herido, Dios mío. ¿De verdad luchaste con un Shinx con una pierna rota? El gruñido de Ike se convirtió en un rugido completo, y su pelaje azul volvió a crujir por la estática. Des se inclinó y le lanzó una bocanada de humo para calmarlo. Nick se pasó una mano por el pelo oscuro. Lo hiciste. No puedo creerlo. Suspiró y se sentó, apoyando un codo en la rodilla. ¿Me estás diciendo que nunca has cometido errores? Pregunté sin pensar. Inmediatamente deseé poder retractarme, especialmente cuando vi la expresión de su rostro. No pude evitar recordar su entrevista después de salir de Victory Road, con las huellas de lágrimas en sus mejillas sucias y la sonrisa que parecía que se iba a romper en cualquier momento. 3 tragedias más grandes del entrenamiento, ¿eh? Nick, lo siento. No quise decir eso, no, lo hiciste. Y yo he cometido errores. Muchos. Por eso no quiero que tú los cometas. No quise presionarte. Solo reaccioné y no pensé en absoluto en lo que estaba haciendo. No te preocupes. De todos modos, no debería haber intentado quitarte tu Pokémon. Lo siento por Kamala, ha tenido algunos problemas últimamente, especialmente cuando se trata de protegerme. También está muy orgullosa. Sabía que estaba tratando de pasarlo todo con indiferencia, ahora que estaba seguro de que había aprendido la lección, pero aún me sentía horrible. Además, todavía estaba enojada y me sentía aún más horrible por eso. Solo, no vuelvas a meter la pata de esa manera. No luches con esa mentalidad. No es saludable. No lo haré, lo prometo. ¿Qué has hecho? Todos levantamos la vista. Des y yo reconocimos a Ana inmediatamente. Ike y Nick, sin embargo, se quedaron mirando sin darse cuenta a la chica que estaba de pie sobre nosotros con los puños en las caderas. Noté que Carlita estaba espiándome por detrás de sus piernas, observándome con cautela. Sabía que tendría que disculparme con mis Pokémon también más tarde si quería intentar arreglar las cosas de alguna manera. Ana me ayudó a ponerme de pie y me abrazó antes de que ninguno de nosotros pudiera responder. Me di cuenta, incómodamente, de que estaba mirando a Nick por encima de mi hombro. Ana. ¿Qué has hecho? Señor pez gordo? No me importa si eres el próximo en la fila para el campeonato o lo que sea, pero no tienes derecho a estar regañando a este entrenador por nada en este momento, le espetó a Nick, abrazándome más fuerte. Sentí frío y traté de empujarla, pero ella me mantuvo firmemente en su agarre. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nick. Secuestrada. Dejada por muerta. Probablemente muerta de hambre y maltratada también. Definitivamente sentí frío después de eso. ¿Cómo lo sabía?
Ana me sostuvo a la distancia de un brazo y me miró de arriba abajo evaluativamente. Te ves horrible, pero esta vez no tienes nada roto. Vamos, nos vamos. ¿Qué? Preguntamos Nick y yo al unísono. Ana se volvió y miró a Nick con enojo. ¿No sabes nada? Es evidente que no tienes muchos contactos, sobre todo si no has oído hablar de ese hombre terrible y de lo que ha hecho. ¿Qué sabes de ese hombre? Pregunté con brusquedad, con la ira volviendo a apoderarse de mí. Ana se volvió hacia mí y parpadeó. Ya lo arrestaron. El señor Beaumanoir se dio cuenta de que usted había desaparecido después de eso, así que metieron al hombre en la cárcel por intento de secuestro, secuestro real, y después de que usted no apareciera por un tiempo, intento de asesinato. En realidad, asesinato, ya que usted no había aparecido, pero, Dios mío, trató de matarla. A medida que explicaba, se puso cada vez más frenética, hasta que, al final, se le quebró la voz y claramente estaba luchando por no llorar. Nick me miraba con tanta intensidad que me sorprendió que no tuviera agujeros en el cráneo. Miré mis pies, que aún me faltaban un zapato, y no respondí. Podían suponer lo que querían a partir de eso, pero no iba a discutir esto con ellos. Especialmente porque Ana parecía estar muy bien informada. Con un tremendo resoplido, se calmó y declaró: eso es todo. Te voy a sacar de este país. Coge a Des y a Carlita y vámonos. Después de un intenso debate que aparentemente no me permitieron escuchar, se acordó que Nick nos acompañaría en estas vacaciones. Empecé a dudar de que fuera eso lo que había pasado. Ana no dejaba de preocuparse por mí, me tiraba del pelo y de la ropa y, de vez en cuando, también miraba mal a Nick. Él se quedó callado, probablemente dándole vueltas a lo que Ana le había explicado. No me sorprendió en absoluto descubrir que el padre de Ana tenía un jet privado. Sí, papá tiene algunos asuntos que atender en Goldenrod, así que vamos a ir. Creo que pararemos en Olivine, aunque las playas allí son mucho mejores que las de Sumisore y tengo un conocido allí al que necesito pedirle algo. ¿Por qué nos arrastran? Pregunté con voz apagada. Me arrepentí de inmediato cuando Ana y Nick se volvieron hacia mí. Me encogí, alarmada. Necesitas unas vacaciones. Un lugar donde no te metas en problemas y puedas divertirte. Era gracioso, porque antes consideraba que entrenar era divertido. ¿Cuándo había cambiado eso? Solo aceptaré esto si me dan algunas explicaciones, murmuré mientras nos llevaban por la pista hacia las escaleras del avión. Al parecer, Ana ya había hecho las maletas y ni tenía su mochila llena de cosas, pero yo seguía sin tener prácticamente nada que hacer y me faltaba un zapato, nada menos. Estaba deseando, de forma egoísta, que Ana me patrocinara otro viaje de compras de ropa. ¿Qué quieres saber? Preguntó Ana con indiferencia, fingiendo inocencia, mientras caminábamos por el pasillo. Señaló nuestros asientos, revisó su equipaje en el compartimento superior y luego se sentó a mi lado. ¿Cómo sabes lo que pasó en Jubilife? Sabía que Nick me escuchaba atentamente, pero no podía decirle que se fuera. Papá ha estado haciendo negocios con el señor Beaumanoir durante años. También los visitamos a veces, así que supongo que son amigos de la familia. Nos contó lo que había sucedido y nos dijo que un entrenador había desaparecido después de que capturaron al hombre, y supe que tenías que ser tú por la descripción. ¿Cómo lo atraparon? Los Callade lo vieron entrar al vestíbulo del hotel y actuaron en consecuencia. ¿Entonces Cosette está bien? Estoy preocupada por ti, pero por lo demás, ella y su familia están bien. ¿Saben que estás viva? Exclamó Ana de repente. Entre ustedes dos, no he tenido tiempo libre, me interrumpió el grito de Ana. Nick y yo nos tapamos los oídos con las manos, haciendo una mueca de dolor. Ella se acurrucó detrás de mí, señalando frenéticamente. Me di vuelta y vi que Constantin había flotado a través de la pared del avión y la estaba mirando con evidente diversión. Ana, cálmate. Es solo Costia. ¿Es tuyo? Preguntó temblorosa, todavía escondida detrás de mí. Y no precisamente. Legalmente hablando, cualquier Pokémon es tuyo si colabora voluntariamente contigo, comentó Nick. Las Pokébolas son solo para conveniencia y para mantener registros. No es mío, insistí, un poco molesta y con los oídos todavía zumbando. Él pareció darse cuenta y se apartó. Me moví de mal humor para darle la espalda a Ana y me crucé de brazos. ¿Cuánto durará este vuelo? Unas 8 horas hasta Goldenrod, y luego otra hora y media hasta Olivine. Sin embargo, haremos una escala en Goldenrod. Ana parecía un poco molesta por mi comportamiento. No podía culparla, pero no podía evitar desear estar sola también. Me voy a dormir entonces.
Cerré los ojos con fuerza y traté de ignorarlo, cuando apenas unos minutos después, empezaron a hablar de mí en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, soñé. No había mundos blancos, ni fantasmas de ningún tipo, ni mira cuánto has crecido, ni monstruos ni nada desagradable. Me acosté en un campo de flores y simplemente tomé el sol y observé cómo las nubes pasaban perezosamente. Fue una satisfacción total. Sin embargo, era consciente de que algo me observaba, pero no me molestaba tanto como debería. No era una fuerza malévola, sino más bien protectora. No pude evitar sonreír en mi sueño cuando me di cuenta de que alguien finalmente debía estar cuidándome. Me desperté mientras me empujaban. Parpadeé con los ojos vidriosos, tratando de orientarme. ¿Me estaban moviendo? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces me di cuenta de que me estaban llevando. Casi me enfadé y comencé a patear y gritar, pero luego la lógica se impuso. Vale, la lógica no entró en acción hasta más tarde. En lugar de patalear y gritar, traté de no vomitar. Sin embargo, mi estómago luchaba contra mí y me sentía como si estuviera librando una batalla perdida. Uf, déjame caer. Fue entonces cuando la lógica entró en juego. Era Nick quien me llevaba en brazos y me depositó con cuidado sobre una alfombra bastante blanda. Lo miré para confirmar que era un amigo el que me ayudaba, no un enemigo que me secuestraba. Entonces tuve que correr hacia la puerta más cercana. Afortunadamente resultó ser un baño. Desafortunadamente, aunque mi estómago quería rebelarse y subir por el esófago, no había mucho allí, así que solo terminé con náuseas. Había escuchado el término antes, a veces asociado con varias enfermedades o incluso con el entrenamiento en general, pero lo que no sabía era que dolía. ¿Estás enfermo?, preguntó Nick con timidez desde la puerta, con la mano en el pomo. Parecía dispuesto a salir corriendo si era necesario. No lo culpé. Sí, murmuré, diciéndole en silencio a mi estómago que se fuera y me dejara en paz. Apoyé la cabeza en el brazo, todavía inclinada sobre el inodoro, y cerré los ojos. No me di cuenta de que Nick se había ido hasta que reapareció con Ana, que inmediatamente se arrodilló a mi lado y me tocó la frente. Tienes un poco de fiebre, comentó mientras me ayudaba a levantarme. Vuelve a la cama. Ahora. Acabo de despertarme. ¿Dónde estamos?, pregunté con los ojos vidriosos, intentando hundir los pies en el agua mientras ella intentaba con la misma fuerza sacarme del baño. Nick nos observaba, no muy entusiasmado por volver a acercarse a mí ahora que estaba consciente. Golden Rob. Dormiste todo el vuelo y Nick tuvo que llevarte a tu habitación, respondió Ana, tirando de mi brazo. Solté el mostrador, preocupada por mi hombro cuando sentí una punzada de dolor. ¿Mi habitación? Habitación de hotel. Estoy harta de las habitaciones de hotel. Dame un saco de dormir, le pedí. Ella resopló y me empujó hacia la cama. Dormiré en otro lugar. ¿Estás diciendo que quieres dormir afuera después de tu pequeña experiencia? No mencioné el hecho de que no había dormido al aire libre durante la mayor parte del tiempo. Simplemente no quiero dormir en un hotel. Tampoco mencioné que mi última estadía en una habitación de hotel fue la última vez que fui feliz con mi equipo. O mejor dicho, la última vez que fuimos felices todos juntos. ¿Qué me pasaba? Le permití que me empujara sobre la cama y me cubriera con algunas mantas sin mucho entusiasmo. Haré que alguien te traiga un poco de sopa y medicinas más tarde. Si te apetece, un baño caliente también. Hasta entonces, duerme, ordenó Ana mientras Nick iba a buscar un vaso de agua sin decir palabra y lo dejaba en la mesilla de noche. ¿Por qué de repente te comportas de manera tan maternal?, pregunté, medio gruñona, medio somnolienta. Quería dormir, pero no quería que fuera allí, y no quería que fuera en ningún lugar donde Nick y Ana, sin duda, estuvieran mimándome. Ambos son muy y no sabía la palabra para eso. ¿De repente protectores? ¿Actúan como mis padres? ¿No actúan como si fueran entrenadores? ¿No actúan como si yo fuera una entrenadora? ¿Por qué deseaba tanto que me dejaran sola tan de repente? ¿Y por qué me hacía todas estas preguntas cuando obviamente no tenía idea de cuál sería la respuesta? Ambos se fueron sin responderme. Apenas me di cuenta. Cerré los ojos con fuerza e intenté dormirme, pero por muy cansada que estuviera, no pude. Tenía demasiado calor, así que quité las sábanas de una patada, pero luego sentí demasiado frío. Intenté volver a taparme con ellas, pero terminó convirtiéndose en una pila de mantas debajo de las cuales estaba parcialmente. Me di la vuelta, tratando de moverme un poco más debajo de ellas, y me encontré cara a cara con una máscara de calavera y un solo ojo rojo.
Costia, encuéntrame a mi Pokémon, murmuré, sin sorprenderme de que todavía estuviera conmigo. En general, lo prefería a Froslas, ya que no me congelaban y intentaba matarme con regularidad. También era bastante servicial. El fantasma asintió y flotó hacia abajo a través de la cama. Reapareció al pie de la cama, sosteniendo mis dos Pokébolas y una Ultrabola en sus brazos. Las depositó cuidadosamente a mi lado y yo me esforcé por liberarlas. Constantin también me ayudó con eso, tocando cada uno de los botones mientras yo trataba de no bostezar. Y que se puso inmediatamente a inspeccionar la habitación, olfateando cosas y gruñendo de vez en cuando tropezaba con su yeso. Des y Carlita, sin embargo, estaban más preocupados por su entrenador. Des me lamió la frente, tenía la lengua bastante caliente y seca, y le dijo algo a Carlita, quien también me lamió. Chicos, no interrumpió Des, dándome un suave golpecito en la mejilla con la parte superior de su cabeza. Luego se acurrucó a mi lado, metió las patas debajo de su cuerpo y apoyó la cabeza contra mi pecho. Carlita emitió un ruido inquieto y miró a su alrededor en busca de un lugar donde pudiera acostarse. Estaba a punto de acurrucarse a mi otro lado, pero Ike regresó de su examen de la habitación y reclamó el lugar. Se acurrucó en una bolita apretada y se acomodó en el espacio entre mi cuello y mi hombro, ronroneando débilmente. Tampoco me perdí la mirada que Carlita le dirigió por ello. Finalmente, se estiró a lo largo de mis piernas y usó mi muslo como almohada. Como estaba prácticamente fija en mi posición, solo podía observar cómo Constantin flotaba sobre mi cabeza. No sabía si él también intentaría dormir la siesta conmigo o si solo daría vueltas. Esperaba que fuera lo primero, porque mirarlo me mareaba. Lamentablemente, no lo hizo. Seguí observándolo, con el estómago revuelto, hasta que me quedé dormida. Fue un sueño incómodo, todavía tenía demasiado calor y que estaba empezando a darme un dolor en el cuello, pero aún así fue un sueño. Me alegro de finalmente tener la oportunidad de hablar contigo, camarada, dijo Duskuri. Miré a mi alrededor con curiosidad. Parecía como si estuviera de nuevo en el templo de piedra, solo que sin la niebla y la población fantasma. ¿Costia? Pregunté, sin dejar de mirar a mi alrededor. No sabía si se suponía que era él o no. Todos los Duskuri me parecían iguales, excepto Caterina, y solo los Dusclops podían hablar. Espera, este es un sueño que he creado para ti. Por eso puedo comunicarme contigo de esta forma, respondió. De repente, la forma en que la Trosla se comunicaba conmigo tenía más sentido. Aunque aparentemente no tenía mucha creatividad si todo lo que se le ocurría era un mundo blanco, ¿por qué? Si sospechaba, tenía derecho a hacerlo. No tenía idea de cuáles podrían ser sus motivos, o si podría tener un entrenador atrapado en una cueva que necesitaba ser rescatado. ¿Por qué no puedo comunicarme contigo cuando estás despierto? Respondió confundido. No entiendo la pregunta. ¿Por qué necesito comunicarme contigo? ¿Por qué sigues conmigo? Quiero decir, gracias por la batalla en el gimnasio, pero, no eres mío. Solo eres un Pokémon que conocí en circunstancias extrañas. ¿No tienes permitido estar conmigo? ¿No huelo como el Froslas? Sabía que estaba divagando, pero no esperaba poder hablar con él o tener la oportunidad de obtener algunas respuestas. A él no parecía importarle. En todo caso, parecía divertido. A mí personalmente me gustaría tener una forma de comunicarme contigo de manera regular, camarada, o en caso de emergencia. No me atreví a preguntar qué significaba una emergencia para él. Además, esta será la única forma en que podremos comunicarnos, mentiroso. Dusclops puede hablar con los humanos, dije con cara seria. ¿Por qué pensaba que no lo sabía? Constantin se movió, retorciéndose las patas. Bueno, verás, sobre eso, los Dusclops no pueden hablar con los humanos, no pueden hablar con quien quieran, hay ciertas, reglas, lo miré hasta que se sintió lo suficientemente incómodo como para darme una respuesta clara. También tomé nota mental de intentar eso con cierto otro fantasma, si alguna vez lo volvía a ver. Pareció funcionar, porque continuó con voz rápida. Los Dusclops solo pueden comunicarse con seres que desean comer. Me tomó un par de minutos asimilar lo que dijo. Iván y Vladimir me habían hablado. Espera, ¿qué? Dije con la esperanza de haberlo escuchado mal o algo así. Constantin apartó la mirada de mí, nervioso. Y bueno, no te comieron, ¿verdad? Solo dije que debían desear comerte, es parte de nuestra estrategia de caza, ¿entiendes? Sabía que Iván me había estado regañando un poco cuando nos conocimos, pero no pensé que fuera tan serio. ¿Y qué hay de Vladimir? ¿Los Dusclops comen zapatillas con regularidad?
Los humanos son considerados un manjar, pero comemos otros, también te los comes. El Duskull finalmente me miró de nuevo, solo que esta vez parecía molesto. No estoy juzgando a los humanos, camarada, pero puedo señalar que ustedes comen muchas más especies de las que comemos nosotros. Tragué saliva con fuerza y volví a sentir náuseas. Genial, me sentía mal incluso en mis sueños. Entiendo lo que quiero decir, por supuesto, entonces quedó en el aire la pregunta obvia entre nosotros. Sin embargo, no quería preguntarla, especialmente en caso de que no me gustara la respuesta. ¿De qué querías hablar conmigo? Pregunté en cambio, mirando hacia otro lado. No regresaré a la colonia, me informó secamente Constantin. Ya lo había deducido, aunque esperaba que no fuera así. ¿Por qué? Me he encariñado contigo, camarada, y no quiero que tengas que sufrir demasiado por lo que dijeron los psíquicos. Además, voy a quebrantar nuestra ley. El hecho de que fuera a cometer un crimen no parecía molestarle mucho. Constantin se acercó flotando, levantando una mano. Yo era el fantasma de la mano derecha de Iván. Soy bastante fuerte para mi peldaño en la cadena evolutiva. De hecho, últimamente, me he estado restringiendo para no evolucionar. ¿Por qué? No sabía que los Pokémon pudieran hacer eso. Había oído hablar de ellos que no evolucionaban, pero normalmente se debía en parte a la interferencia de su entrenador. Solo se le permite a un Duskull hacer esto a la vez, y Caterina, aunque vieja, todavía está con nosotros. Noté que no dijo viva, lo que realmente me hizo preguntarme qué tan abajo estaban los Pokémon fantasma en la espiral mortal. De todos modos, soy mucho más joven que ella y no se me permitiría aprender la habilidad si me hubiera quedado. Así que te escapaste. No. Constantin se acercó flotando. Podía oír la sonrisa en sus palabras. ¿No lo ves, camarada? No hice nada de eso. Iván me dijo que te ayudara y eso es lo que estoy haciendo. Me estás usando como excusa. Lo acusé, inclinándome hacia atrás para intentar recuperar un poco de espacio personal. Un fantasma en la cara solía tener ese efecto. ¿Qué es tan importante como para que quieras huir conmigo? Voy a ayudarte, reiteró, retorciéndose las manos con entusiasmo. Voy a seguir siendo un Duskull y aprenderé visión del futuro.